Estamos en los escritos de Baal Sulam, la apertura de la sabiduría de la Kabbalah. Muy bien, hemos pasado con ustedes lo que son las 4 fases, donde la luz se extiende con el deseo de recibir que hay en ella, y debido al deseo de recibir que se encuentra en la luz, es que la luz se extiende. Primero que nada tenemos lo que es la fase Yoresh, raíz o Keter, que es la primera fase. Luego tenemos la próxima fase, la próxima Bejiná, que es Jokmah. La tercera fase es Binah, o que las dibujemos en esta forma, a pesar de que todavía no tenemos líneas paralelas, sino que tenemos círculos, pero se puede de una forma como se puede de otra. Y acá tenemos todas las fases. Keter, Jokmah, Binah, Serán, Pini, Malhut. Son todavía círculos. ¿Cuál es la cuestión acá? De que tenemos acá un espesamiento de lo que es el deseo en lo que es la primera fase, y cómo es que este deseo, luego de haberse constituido por medio de la luz, es que cambia hasta que llega a Malhut, que aquí es donde se encuentra el deseo que se encuentra por medio de la luz que ha llegado a estar en efervescencia, y que llega a una situación en la cual el deseo se muestra a sí mismo, hasta donde es que él por completo se encuentra por una parte que es igual a lo que es la luz en lo que es su intensidad, y por otra parte está en oposición a la luz de acuerdo a lo que es su propia naturaleza, y justamente como consecuencia de eso llega a una situación en la cual es el lugar de la luz, y al estar en oposición uno puede llenar el otro. O sea, el creador quiere llenar al ser creado, el deseo de recibir que está en el ser creado, que la ha creado, y el ser creado por completo recibe la relación del creador para con él y disfruta de él de acuerdo a toda la intensidad de la luz y el clic que siente. El gran deseo de recibir y el gran llenado de acuerdo al deseo de recibir, porque el llenado se revela única y exclusivamente de acuerdo a la luz, y así de esta manera es como sentimos siempre el llenado de acuerdo a el deseo. Y luego que la luz haya llenado el deseo por completo, entonces atraen el deseo todo tipo de reacciones, y acá se debe distinguir que por una parte la luz desarrolla al deseo, y que por otra parte el deseo reacciona ante la luz, y hay entre ellos, no por parte del deseo sino por parte de la luz, hay una reciprocidad. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la creación de beneficiar a los seres creados se monta sobre toda situación dada, y por lo tanto los cambios por los cuales el deseo pasa, por supuesto que se encuentran en el pensamiento, en la preparación, en la raíz, en lo que es el pensamiento de la creación, y de esta manera es que se desarrollan, o sea, es que salen a su revelación, que así es como se manifiestan. Y el pensamiento de la creación está, y es lo que determina toda situación que pase. En síntesis, de aquí al fin de la corrección, únicamente el pensamiento es lo que lo hace todo, lo que es el pensamiento del creador, el pensamiento de beneficiar a los seres creados, de llevar al ser creado a la situación que es la mejor situación posible, que es la situación que él mismo tiene, la situación que el creador por sí mismo él tiene, es decir, a lo que nosotros llamamos equivalencia de forma. Vamos a pasar de acuerdo a lo que son estas 4 fases, o sea, tenemos la fase de raíz, que es la luz que desarrolla el Kli que comienza a desarrollarse, es decir, que comienza a recibir una forma que es adecuada para la luz, que él quiere tener placer de acuerdo a lo que el creador quiere. O sea, el Kli todavía quiere tener placer debido a que el creador tenga placer. Y esto es lo que se llama luz de Jokmah. Es decir, por una parte está aquí toda la luz de Jokmah y todo el deseo de recibir que el creador ha consagrado la creación, pero debido a que todo viene del creador y que no hay aquí todavía ningún tipo de participación del ser creado, y por lo tanto se llama raíz y cero. ¿Por qué? Porque por lo general se pregunta, pero aquí está toda la luz y está todo el Kli, y entonces ¿por qué ese cero tendría que ser algo? ¿Por qué se llama raíz? ¿Por qué no es Aleph? O sea, tiene que ser algo que sea muy potente. Pero de lo que estamos hablando no es en relación a lo que es la cantidad de la luz, sino hasta cuánto es que él siente que está y que tiene placer. Porque el deseo del creador es que el Kli tenga placer, que sienta donde él mismo se encuentra, que tenga placer de la situación en la cual está. No que hay acá una luz que sea grande o una luz que sea pequeña. En la espiritualidad no son las cantidades lo que son importantes, sino las cualidades. Y por lo tanto, la luz que está
en la Bejina Aleph, en la primera fase, viene por completo de la fase de raíz del Creador. El deseo también viene de la raíz del Creador y por lo tanto ambos son muy pequeños, como que casi fuera que no aparecieran. O sea, es el principio de la sensación de uno en el otro donde todavía no pueden sentir algo que venga de ellos mismos. ¿Por qué? Porque la sensación depende de cuánto es que el ser creado se siente a sí mismo, que se encuentra bajo su propio gobierno. Hasta dónde es que tiene placer, hasta dónde es que tiene carencia, hasta dónde es que siente un llenado, pero que es él quien siente. Todo es sensación. Y por lo tanto en la fase Aleph todavía no hay eso, a pesar de que toda la luz y todo el Kli ahí están. Y por eso se desarrolla más allá a partir del mismo pensamiento de la creación que el Creador ha determinado y pasa de lo que es la fase 1 a la fase número 2, que ¿qué es lo que esto quiere decir? Que el deseo de recibir que hay en el ser creado comienza a ser opuesto, lo contrario a lo que era anteriormente. ¿Y por qué? Porque comienza a recibir la naturaleza de la luz. O sea, en la primera fase siente que la luz es por completo otorgante. O sea, desde el principio de la fase 1 hasta el fin de la fase 1, lo que siente es lo que le llena. Lo que le llena es la cualidad de otorgamiento del Creador y por lo tanto esa misma cualidad de otorgamiento es la que recibe. Y decide que con eso ahora va a funcionar con lo que es la cualidad de otorgamiento. O sea, esto es lo que obliga o sea, la cualidad de otorgamiento que hay en el ser creado obliga a la cualidad de otorgamiento que hay en el creador. Y entonces comienza a llevarlo a cabo, a realizarlo en lo que es la fase número 2, donde entonces el deseo es un deseo de otorgar y la luz que hay en ella de acuerdo al deseo. O sea, siempre la luz se siente de acuerdo al deseo. ¿Por qué? Porque en la luz no tiene ningún matiz por sí misma, sino que es siempre algo abstracto y únicamente el ser creado de acuerdo a lo que es su cualidad es que siente en la luz todo tipo de cosas. Es decir, sentir o carne o leche o dulce o amargo, sea lo que fuere, todo tipo de sabores, todo tipo de cosas, todo se siente única y exclusivamente de acuerdo al Kli. Es el Kli quien determina el llenado que hay en él. La luz es siempre abstracta, o sea, por fuera del Kli no tiene ninguna forma la luz. Nosotros no podemos decir que en el Kli había la luz de Jokmah y salió la luz de Jokmah y está en torno al Kli, alrededor del Kli, luz de Jokmah. No hay algo así, no existe algo así. Desde el momento que no está dentro del Kli, entonces nadie puede decir sobre ella, sobre la luz que puede ser luz de Jokmah. Tampoco nadie puede decir de que sea una luz que sea grande o pequeña, sino que es únicamente el Kli quien lo determina. Entonces, la segunda fase, la Bejina Bet, que es Binah, es la luz que se siente como luz de Hasadim, y esto es debido a que su Kli es por completo otorgamiento. Y entonces siente ese mismo placer, siente ese mismo llenado que también había anteriormente en las fases anteriores, pero este Kli lo siente como la luz de Binah. ¿Por qué? Porque su deseo es el deseo de otorgar. Y entonces cambia. La luz y el Kli cambian. La luz influye sobre el Kli y le trae al Kli todo tipo de cambios. La luz influye sobre el deseo y el Kli cambia. Tiene un deseo de otorgar como es que él es. Después la luz influye sobre él en una forma tal que siente la influencia de la luz y a partir de la influencia de la luz entiende que la luz es otorgante y que da y que lo llena a él. Es decir, desde en un principio donde sentía que tenía placer de que el dueño le otorgaba, que la luz otorgaba, entonces ese otorgamiento que siente sobre sí y que entra dentro del Kli le trae la sensación de, pero él me está otorgando a mí y yo no le estoy otorgando a él. Es decir, la acción misma que la luz realiza dentro del Kli lleva al Kli a una situación que es nueva, que es lo que se llama la extensión de la luz dentro del Kli, transforma el Kli y entonces comienza a sentir que quiere ser como el anfitrión, que únicamente el deseo de otorgar no es suficiente, sino que la realización del deseo de otorgar que tiene, eso es lo que necesita. Y la realización del anfitrión está en que el anfitrión le da satisfacción, que le trae placer, y él mismo le da placer al anfitrión o no. Es decir, en lo que respecta a lo que es la fase número 2, a la fase de Binah, existe lo que es la extensión de la luz, eso es lo primero que hay. Luego está la sensación de la luz, de que la luz le da, lo llena. Más allá está la
decisión de que yo también tengo que ser como el anfitrión, yo también le tengo que dar placer a él. Y una decisión todavía más allá, ¿qué es lo que quiere el anfitrión que yo le dé? ¿En qué forma es que él tiene placer? ¿De que él tiene placer de que yo justamente, que yo reciba y que tenga placer? Y entonces él decide que tiene que recibir. Y entonces hay otra fase más, hay muchas fases en Binah, hay otra fase donde es que entonces desarrolla lo que es un cli de recepción, es decir, desde el principio de Binah hasta el fin de Binah, donde aquí había un deseo de otorgar porque lo recibió del fin de lo que es la fase anterior, así es como se fue extendiendo, o sea, de lo que es el fin de la fase anterior. Y ahora justamente siente de que aquí que había el deseo de otorgar, aquí pasa a ser lo que es un deseo de otorgar, pero este mismo deseo de recibir es un deseo que es propio de sí mismo, del ser creado mismo, y por lo tanto la próxima fase, la fase siguiente que va a comenzar aquí, se llama Seranpin. ¿Por qué se llama Seranpin? Porque es un deseo que se despierta por parte del ser creado mismo, y que es deseo de recibir, y que también no tiene rosh, no tiene ninguna decisión, sino que toda la decisión que le corresponde está aquí en Binah, que es su mamá, que es su superior, y que él por completo es deseo de recibir, y por lo tanto se llama un deseo pequeño, Ser Anpin. ¿Qué es Anpin? Anpin es Jokmah, es la luz de Jokmah, en el gran deseo de recibir, que aquí es como en el creador, aquí es donde está, es lo que el creador le consagró al ser creado, y que aquí es pequeño, pero que se ha despertado en lo que es la criatura misma, y por lo tanto es el principio de la criatura misma, del ser creado. Y luego de que aquí se desarrolla, se da cuenta de que todo lo que tiene le viene del creador, tanto el deseo de recibir como el placer le vienen del creador. Entonces, ¿qué tiene de sí mismo? Si él le quiere dar satisfacción a su hacedor, entonces tiene que desarrollar un deseo por sí mismo, que tenga algo de sí, y entonces lo que hace es completar, o sea, ese mismo deseo que tiene de Seranpin, que le viene de arriba hacia abajo, en lo que es la extensión de arriba hacia abajo, pero inclusive aunque se haya despertado ahora por sí mismo, se ha despertado, pero por completo viene del creador. Entonces lo que hace ahora es va y suma, agrega el deseo de recibir, que ya entiende de que tiene que querer por sí mismo y que tiene que crecer y que tiene que llegar a la situación que es como el mismo deseo del creador que había aquí en un principio. Y entonces el deseo de recibir que hay en Malhut crece exactamente de acuerdo a lo que es el deseo que hay en la luz. Y entonces, ¿cuál es la diferencia que hay acá? Estaba la luz y el Kli, que estaban juntos en lo que es la fase de raíz. Y aquí están la luz y el Kli juntos también. Y la diferencia está en el deseo. ¿De dónde es que viene el deseo? De que aquí, aparte del deseo, que es el mismo deseo como el que había en el Creador, pero este es un deseo que entiende qué es lo que tiene que hacer para darle satisfacción al anfitrión. Se ha desarrollado este deseo exactamente como lo había en el dueño. Usted quiere darme esto, esto y lo otro, todas las luces, todos los placeres, todos los llenados. Yo quiero recibirlos, yo los quiero recibir a todos. Y esa es la diferencia que hay, que la carencia que tenemos acá en lo que es en la fase 4, en la fase Dalet, es una carencia que se siente por parte del ser creado, que tiene la disposición a recibir todo lo que viene por parte del creador. Y también aquí está la cuestión de que el placer que le viene de arriba hacia abajo y el anhelo. O sea, el anhelo es que quiere muchísimo por sí mismo recibir ese mismo llenado que viene del Creador. Se puede hablar sobre esto, sobre cada una de las fases, pero todos se desarrollan los que son los Parsufim, las Sefirot, los mundos, todo está enraizado en lo que son las 4 fases de luz directa y después únicamente se manifiesta. O sea, todas las cosas más pequeñas las podemos ver únicamente cuando se presentan y se manifiestan, y por eso vamos a poder entender qué es lo que pasa en lo que es la raíz de las 4 fases de luz directa, de acuerdo como que se revele posteriormente. Por esto es lo que hemos pasado con ustedes hasta la letra, hasta el punto número 7. Empecemos de la lectura del punto 6. Estamos en la página 448 del libro verde en castellano. Estas 4 Bejinot recién mencionadas comprenden las 10 Firot que se disciernen en cada criatura por completo y que corresponden con los 4 mundos, incluso en el aspecto más pequeño de la realidad. La Bejina Aleph se llama Jokmah,
o el mundo de Atzilut. La Bejina Bet se llama Binah o el mundo de Briah. Y la Bejina Gimel se llama Tiferet o el mundo de Yetzirat. Y la Bejina Dalet corresponde a Malhut o el mundo de Asia. Permítasenos explicar las 4 Bejinot aplicadas a cada alma. Cuando el alma sale de Ein Sof y llega al mundo de Atzilut, este estado corresponde a la Bejina Aleph del alma. De todos modos, aún no se le distingue allí con esta denominación, ya que el nombre Neshama, alma, implica que existe alguna diferencia entre ella y el Creador, Raf. Es decir, que el deseo de recibir se extiende, no importa que sean 4 mundos, Parzufim, no importa cómo, o fases, lo que fuera, sino que el deseo de recibir tiene que llegar a la situación en la cual realiza el pensamiento de la creación, que en un principio, en el principio de la creación, todavía antes de lo que son las 4 fases de luz directa, o sea, desde Atzmutó, desde sí mismo, que sale algo, sale lo que es un pequeño granito, un punto muy muy pequeño del deseo de recibir, que el Creador quiere con él hacer la creación. ¿Por qué? Porque él tiene el objetivo de beneficiar, de crear un ser creado para beneficiarlo. Y entonces, todos los estados que vengan luego hasta el fin de la corrección y también luego de eso, que nosotros no lo sabemos, pero todo es única y exclusivamente para beneficiar. Y no existe ninguna situación en la realidad que no sea para beneficiar. No existe ninguna situación. La situación peor de todas, inclusive, es un progreso hacia el fin de la corrección y es un progreso en el beneficio. No hay ningún castigo, sino únicamente el desarrollo del Kli. A pesar de que haya situaciones de que no parezcan a lo mejor de que sean tan buenas ni lindas, no parecen buenas ni lindas, ¿por qué? Porque nosotros no estamos corregidos y que porque vienen un poco antes de la corrección, pero si nosotros anteponemos la corrección, entonces las situaciones que revelemos son situaciones que son únicamente para beneficiar al ser creado gradualmente hasta la situación de plenitud. Sigamos adelante. Y que por causa de esa diferencia ella se retira de Ein Sof y así se revela su voluntad propia. Pero mientras no posea la forma de un Kli, no habrá nada que permita distinguirla de su esencia ni que le merite un nombre propio. Ya sabes que la Bejina Aleph del Kli no es considerada un Kli, sino que está anulada por completo ante la luz. Y esto se refiere al decir respecto del mundo de Atzilut, que es divinidad absoluta, como en él, su vida y su esencia son uno. Inclusive las almas de todas las criaturas vivientes, mientras atraviesan el mundo de Atzilut, se consideran aún adheridas a su esencia. Raf, es decir, el primer desarrollo que es el mundo de Atzilut se llama Etzlo, suyo, donde la luz superior todavía no sale del Kli que está por completo adherido y que existe entonces en el Creador. Y por eso el mundo de Atzilut es la primera fase, la Bejina Aleph, es el mundo de Atzilut. Y el Kli por completo está en otorgamiento. Ya acá estamos hablando de lo que es el desarrollo de los Kelim, de las vasijas, donde los Kelim han recibido restricción sobre sí mismos, masaje, luz retornante, es decir, una medida de equivalencia de forma con el anfitrión, donde el deseo de recibir del ser creado se ha convertido en un deseo de otorgar, semejante a el del anfitrión. Y entonces, ¿hasta dónde es que ese deseo de recibir se ha convertido en un deseo de otorgar? Así es como vemos que se extiende en lo que es los mundos. Y entonces, las mismas 4 fases que tenemos, incluyendo a la fase de raíz, estas mismas fases se desarrollan luego de lo que es la restricción, de la primera restricción en lo que son los mundos. Como las 4 fases de luz directa, tenemos que de la fase de raíz se desarrolla la fase 1, 2, 3 y 4, o Aleph, Bet, Gimel y Dalet. Luego tenemos la restricción, la primera restricción, y luego de la primera restricción tenemos el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah y Asia, de que cada vez lo que hacemos es desarrollar el deseo. No existe nada más que eso. La luz se encuentra en reposo absoluto y el Kli, de acuerdo a los cambios que hay en él, se siente a sí mismo cada vez en una forma en la cual la luz lo cambia y entonces, de acuerdo a los cambios que hay en el Kli, así es como siente la luz. Sí, sigamos adelante. ¿Dónde es que estabas? Entonces, el mundo de Atzilut está en correspondencia a lo que es la fase Aleph, la fase 1, donde el mundo de Atzilut todavía la luz y el Kli son como uno. Todavía no hay cambios, pero
en la medida que el Kli tiene la disposición de recibir la luz con el propósito de otorgar. Fase Bet. Pasamos al punto 7. Esta Mejina Bet que mencionamos arriba rige en el mundo de Briá, que viene a ser el Kli con el deseo de otorgar. Entonces, cuando el alma desciende de forma gradual hasta el mundo de Briá y adquiere el Kli que existe ahí, se considera una Neshama, con el nombre de Neshama, alma. Esto quiere decir que ya ha sido separada de su esencia y amerita un nombre propio, llamarse Neshama. Aún así, este es un Kli muy puro y sutil, pues se encuentra en equivalencia de forma con el emanador y por esta razón es considerada espiritualidad absoluta. Raf, ¿por qué yo estoy hablando con ustedes luego que nosotros hemos ya aprendido algo? Aquí lo que hay es recibir con el propósito de recibir y aquí lo que tenemos es otorgar con el propósito de otorgar. Otorgar para otorgar. Es decir, el Kli de Binah, que es Hafetz Gesed, que es muy puro, que no quiere nada, pero que sin embargo no es como en el mundo de Atzilut. ¿Por qué? Porque el mundo de Atzilut es recibir para otorgar. Es la conexión, la adhesión en lo que es toda la intensidad que tiene el Kli. Y aquí es únicamente que el Kli quiere hacerse semejante a la luz en que el Kli no demanda nada. Es decir, tenemos siempre dos pasos que tenemos que dar en lo que es la corrección. Le dicen que en la Mejina Aleph, en la primera fase, escribió recibir para recibir. Disculpen, dicen Raf, ustedes tienen razón. Aquí es recibir para otorgar. Recibir con el propósito de otorgar. Siempre dentro del Kli tenemos dos partes, continúa Raf. Se puede decir más todavía, pero la restricción es algo seguro. ¿Por qué? Porque con ello comienza a entrar en lo que es la espiritualidad en general y luego de la restricción, la primera etapa es otorgar para otorgar, donde luego de la restricción lo que hace es adquirir por medio de la restricción lo que es la forma del otorgamiento y después, luego de haber recibido la cualidad del otorgamiento, le empieza a dar forma a su propio deseo de recibir, que tenga la forma de otorgar y entonces eso es lo que se llama recibir para otorgar. Son dos pasos que tenemos siempre en la corrección, que se llaman también Katnuti, Katlut o Habat Hagati, Nei. Entonces tenemos el mundo de Atzilut, donde ahí es recibir para otorgar, está toda la luz de Ein Sof, ahí donde están todas las correcciones, que son las correcciones verdaderas, que es un Kli, que cuando se eleva de abajo hacia arriba llega realmente a lo que son las correcciones. El Gar de Atzilut, las primeras tres sefirot de Atzilut son el fin de la corrección. Quien pregunta sobre el mundo, a veces del mundo de Adam Kadmon, lo único que hace es preparar y darle forma a todos los mundos de Abia. O sea, no es considerado como un mundo, ¿por qué? Porque no tiene ninguna limitación, no tiene la segunda restricción, no ha pasado por la restricción, no tiene ninguna preparación para lo que son los mundos de Bia. O sea, mundos en lo que respecta a lo que es el ocultamiento comienzan desde Atzilut, pero eso no es con respecto a sí mismo, sino en relación a los demás. O sea, los mundos son realmente los mundos de Atzilut, Briá, Yetzirah y Asía. Y eso es lo que escribe, que en Briá ya está limitado, que no puede recibir con el fin de otorgar. Pasamos ahora al punto 8. Y en el mundo de Yetzirah, la Mejina Gimel que hemos mencionado arriba rige, comprendiendo una pequeña porción del deseo de recibir. Por eso, cuando el alma desciende de forma gradual hasta el mundo de Yetzirah y adquiere ese Kli, se retira de la espiritualidad de Neshama y pasa a denominarse Ruach. Esto se debe a que aquí su Kli ya está mezclado con cierta cantidad de Aviut, es decir, con un poco del deseo de recibir dentro de sí mismo, pero aún se considera espiritual, debido a que esta medida de Aviut es insuficiente para separarla completamente de su esencia y así meritar el ser llamada con el nombre de un cuerpo con presencia propia. Raf, ¿qué es lo que acá pasa? Hablamos de el creador para con el ser creado. En realidad llega a lo que son dos formas. Una forma que es la que se llama, una forma que es exterior, que es el mundo. Y una segunda forma que se llama Neshama, alma, que es el deseo. La relación que tiene el creador para llevar al deseo que quiere estar identificado con él, esta relación, o sea, el deseo tiene que estar dentro de un entorno, dentro de una influencia exterior. Y por lo tanto, en un principio, para poder traer la oportunidad al alma de que se desarrolle, son creados
todos los mundos. Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, que son una envoltura exterior, una atmósfera, un entorno, que la cuestión de los mundos es la cuestión del ocultamiento, que desde arriba hacia abajo tenemos 5 mundos que paulatinamente disminuyen, retiran lo que es la luz de Ein Sof en cada mundo, no solamente de acuerdo a la cantidad, sino especialmente de acuerdo a lo que es la calidad. Y también en cada uno de los mundos existen grados, 5 grados, 5 niveles, que son estos mismos Keter, Jokmah, Binah, Serán, Pini, Malhut, que en esos grados es que la luz cambia, tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Y entonces resulta que tenemos 125 grados o niveles desde Ein Sof hasta el fin, en los cuales el alma puede desplazarse y puede recibir cada vez desde estos niveles, puede recibir luces y puede descender y puede ascender y puede transformarse y cambiar de acuerdo a la preparación que haya hecho en sí misma. Entonces, tenemos una cuestión exterior, esta envoltura exterior para el alma, que son los mundos. El mundo de Ein Sof es Keter, que está arriba, y después Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiá, 5 mundos, que cada uno de ellos se divide en 5 y 5 más. Y entonces el deseo de recibir, que se encuentre en la situación que fuere, la luz que está dentro de esa misma situación, o sea, dentro del nivel en el cual se encuentra, influye sobre el deseo de recibir, y entonces el deseo de recibir cambia, se transforma. Como es que ahora estamos estudiando esto, ahora lo que estamos aprendiendo, lo que son las 4 fases de luz directa, que la luz lo obliga a cambiar, o a querer más, o a querer menos, o a querer recibir, o a querer otorgar, o a identificarse con la luz, o justamente hacer lo contrario de la luz. Todo es determinado por medio de la luz, eso es lo que estamos viendo. Y lo mismo cuando nosotros nos llevamos a nosotros mismos a un cierto nivel, una cierta situación, a un cierto estado, en todo lo que es la escala que hay en los mundos, entonces lo que existe en ese mismo nivel influye, afecta al deseo y transforma, lo cambia el deseo. Y así es como progresamos. Y por lo tanto existen aquí formas recíprocas, o sea que por una parte recibimos de estos grados una influencia y cambiamos por medio de ellos, y por medio de esos cambios reaccionamos en una forma diferente de lo que era anteriormente, y por lo tanto es que ascendemos o descendemos en estos grados. Y por eso esa misma reciprocidad que existe en relación de lo que son los niveles para con las almas, o en relación a lo que son los mundos para con las almas, crea una dinámica y cambios de tipo tal donde nosotros por una parte influimos sobre los mundos. ¿Por qué? Porque nosotros les introducimos una carencia, o sea, las almas, nosotros introducimos una carencia en los mundos. Y por otra parte, de acuerdo a eso, es que recibimos de los mundos lo que necesitamos para poder realizar el plan. Y así existe una reciprocidad entre los mundos y las almas. El pensamiento de la creación actúa únicamente en una sola dirección, que es llevarnos a nosotros al fin de la corrección, como había en un principio en la raíz. Y nosotros, hasta donde que entendemos mejor las correcciones que debemos realizar, que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, porque no existe así la cuestión de la libertad de elección, entonces es que las almas nos encontramos dentro de los mundos y empezamos a estar en lo que es la realización de la libertad de elección. Y de acuerdo a eso es que crecemos. Es decir, que existe aquí un componente especial, que es la libertad de elección, que es la libertad de elección en lo que se llama ser creado, que existen los seres creados en los niveles inerte, vegetal y animal, donde todavía es el deseo de recibir, se desarrolla en una forma tal que es solo una preparación, que es una preparación para llegar a ser determinante por sí mismo también. Y cuando haya crecido y luego del nivel animal quiere desarrollarse más, entonces se entiende que tiene que elevarse por encima de su propio deseo de recibir y que tiene que empezar a determinarse a sí mismo en una propia libre, es decir, elevarse por encima de su propio deseo y decidir, o sea, no dentro de sí mismo. Y ese es nuestro trabajo, y por lo tanto todo el trabajo verdadero espiritual comienza luego de que podamos hacer restricción sobre nosotros mismos, es decir, que podamos entrar a lo que es la sumisión, subyugación o sometimiento, como quieran decirlo, ajna, y poder entrar entonces a ibur, la gestación. Él habló acá sobre los mundos y por eso dije todo esto, y así es como las almas entonces se desplazan dentro de los mundos. Entonces tenemos el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, que el mundo de Briah no está en tanta oposición a lo que es el mundo de Atzilut. Es nada más lo que es que es más débil que Atzilut.
Atzilut. O sea que no puede hacerle al anfitrión lo mismo que hacía el anterior. O sea, no puede recibir para otorgar, sino que únicamente queda con el anfitrión, no en lo que es una posición de forma, pero sí en una forma neutral, que es otorgar para otorgar. Eso es lo que es el mundo de Briah. O sea que por una parte es Briah, es Bar, que está por fuera, o sea, por debajo del mundo de Atzilut, y por otra parte no se llama mundo de que esté desconectado del mundo de Atzilut. Que la diferencia que hay entre ellos está únicamente en lo que son las vasijas de recepción, que en el mundo de Briah no hay vasijas de recepción que no pueden trabajar con el objetivo de otorgar, y en el mundo de Atzilut sí. En el mundo de Yetzirah está el deseo de recibir, pero todavía es un deseo de recibir que no es su forma final, es decir, que todavía está en una forma tal donde el deseo de recibir no se lo puede cortar de el emanador, que todavía en algo semejante a él, o sea, se encuentra bajo un cierto gobierno de lo que es el ser creador. Pasamos ahora a 9. Bejinat Dal rige en el mundo de Asiá, la cual ya representa el clic completo del gran deseo de recibir. Por lo tanto, obtiene un cuerpo completamente separado y distinguible de su esencia. Su luz se llama Nefesh, indicando que la luz en sí es inerte y debe saber que no existe ni un solo elemento en la realidad que no esté comprendido de Abiyá completo. Raf, vemos a partir de acá que Baal Sulam no hizo esto para las personas que no conocen, y por eso enseñar esto a gente que no sabe nada es algo que es imposible. Lo único que quería es ordenar las cosas, y por tanto esta introducción está escrita para aquellas personas que entiendan, que conocen en algo qué es lo que pasa. Nada más el objetivo es ordenarles a ellos el cuadro para que ellos se vayan ordenando poco a poco y que puedan ir conjuntamente con él. Leo ahora el punto número 10 y a lo mejor entonces luego pasamos a preguntas y respuestas. 10. De este modo descubrimos que esta Nefesh, la luz de vida que está revestida en el cuerpo, se extiende de su misma esencia a modo de existencia a partir de la existencia. Yesh mi yesh. A medida de que atraviesa los 4 mundos Abiyá, se va distanciando cada vez más de la luz de su rostro hasta que llega a su destinado Kli, llamado Guf. Aquí se considera que el Kli ha completado su forma deseada. E incluso aunque la luz se ha disminuido de modo tal que su origen se vuelve indetectable, a través del compromiso en Torah y Mitzvot para poder otorgar satisfacción al Creador, uno de todas formas purifica su Kli, llamado Guf, hasta que se vuelve apto de recibir la gran abundancia en la completa medida que había sido incluida en la idea, en el pensamiento de la creación cuando él lo creó. Esto es lo que Rabbi Hananiah ben Akashia quería decir con el Creador deseaba purificar a Israel, por eso le entregó abundante Torah y Mitzvot. Eso ya es luego de las correcciones. Ahora, sobre lo que hemos hablado, ¿tienen preguntas? Lo que queremos a partir de esto es tener una imagen general. Pregunta, si se puede explicar en lo que es el pasaje de entre Gimel y Dalet, entre 3 y 4, qué es lo que hace a la 4 independiente. Raf, nosotros siempre hablamos de que el Kli se desarrolla, y en lo que se desarrolla es que crece en él lo que es su independencia. O sea, no es que crece y que se despierta de una sola vez. ¿Cómo es que nosotros vemos en los niveles inerte, vegetal y animal hasta que pasan por muchas situaciones que llegan entonces a lo que es la forma del hombre, inclusive en lo que es este mundo, donde es que nosotros nos encontramos al fin de la cadena del desarrollo? Y lo mismo en los mundos y en todos estos niveles. O sea, el deseo de recibir se desarrolla desde un granito muy pequeño del deseo de recibir, que en algo es diferente de la luz del Creador. O sea, desde que en algo es diferente, y a partir de ahí ya empieza a ver lo que es la fase de raíz para lo que es la creación. Pero ahí todavía no tiene ningún tipo de acción. Lo que es la fase 1, Bejina Aleph, ese mismo deseo de recibir empieza a recibir por medio de la luz que está en su alrededor, empieza entonces el deseo a desarrollarse. De que quiere, ¿qué es lo que quiere? Así, lo que la luz quiere, el deseo quiere. La luz quiere que reciba, y entonces el deseo se desarrolla en la forma de recibir, y entonces se convierte en la primera fase. Como acá, Bejina Aleph, la primera fase. ¿De dónde viene la Bejina Aleph? En absoluto de la fase de raíz, y no tiene nada de sí. Se habla para nosotros como lo que tenemos en nuestro mundo, lo que es la materia inerte. ¿Tiene algún tipo de libertad de elección? ¿Tiene algún deseo que sea propio? No, sino que nosotros lo agarramos, lo examinamos y demás, y podemos decir entonces que esto es de un metal, o lo
o de otro tipo de materia, o que es una partícula de un átomo. Es únicamente materia que así como está hecha, y eso es lo que es la Bejinal, pero ya es deseo de recibir, que realiza al 100% lo que son las órdenes del superior. Eso es lo que es importante para nosotros. Ahora esta materia se transforma, cambia, y pasa a tener algo donde empieza a mostrarse de que tiene algo que viene de su propio carácter, y por lo tanto es que ya crece. ¿Y en qué está su crecimiento? En que tiene algo como en lo que es el nivel vegetal, que tiene un desarrollo que le es propio, a pesar de que todo el desarrollo depende por completo, como es que los hemos aprendido en lo que es la libertad de elección, en el artículo de la libertad, de que por completo depende de qué y de dónde es que está de esa semilla y en qué condiciones que se encuentra, y que no tiene nada para determinar por fuera de eso, de que depende por completo de sus progenitores y de las condiciones en las cuales se encuentra, pero que de todas formas tiene un desarrollo. ¿Y en qué es que tiene un desarrollo? En que él por sí mismo descubre de que tiene un deseo de desarrollarse, a pesar de que ese mismo deseo por sí mismo no se encuentra bajo su propio gobierno. Como en lo que es una planta, de que vos no le referís a la planta un deseo propio libre, que quiera o que no quiera, que quiera ser así o que quiera lo otro, sino que vos entendés que depende por completo de las condiciones que le hayas puesto, o sea, de las condiciones tanto interiores como exteriores. Más allá de eso, la cualidad de animal ya tiene movimientos por sí mismo, pero de acuerdo a qué es que elige esos movimientos, es que él ya está más ubicado dentro del deseo de recibir que tiene, pero como si fuera es que está más desconectado de lo que son sus progenitores, y eso nosotros lo vemos, de que vemos de a pesar de que esté conectado a ellos por una parte, que por otra parte puede tener algo que sea diferente, el carácter, a pesar de que nosotros podemos definir más o menos cuáles son las formas de carácter que pueda tener y demás, pero tiene ya señales de un deseo propio. ¿De dónde es que eso viene? ¿Por qué? Porque él quiere agregar, sumar. La tercera fase viene como algo nuevo. Acá hay un deseo de recibir que es nuevo. O sea, el deseo de recibir que estaba en la primera fase es un deseo de recibir que por completo viene de la luz. Y por lo tanto, de abajo hacia arriba, cuando nosotros llegamos a la fase número 1, a la Bejina Aleph, recibimos con el objetivo de otorgar, es el mundo de Atzilut. Y por otra parte, cuando descendemos de la fase 1 a la fase 4, o a la fase 3, en la fase 3 vos tenés deseo de recibir, pero tenés la fase 3, que es lo que hemos ganado. Nosotros hemos ganado en la fase número 3, que en la fase 3 viene de la fase número 2, que es un deseo de recibir que es por completo diferente. Acá hay un deseo de recibir en la primera fase, que es un deseo de recibir que ha venido del emanador, que el emanador así lo ha establecido. Y aquí, el deseo de recibir en la fase número 3 es debido a que el ser creado elige de que él quiere estar en el deseo de recibir. O sea, la fase número 2, que es opuesta, que no quiere recibir nada, dice, yo engendro el deseo de recibir porque lo hago como si fuera para el bien del anfitrión. Y por lo tanto, también en los mundos, así es como es, que a pesar de, como ahora hemos leído sobre el mundo de Yetzirah, que a pesar de que el mundo de Yetzirah tenga deseo de recibir, pero todavía no es un deseo de recibir que le sea propio. O sea, que no hasta tal punto es bajo y está desconectado. O sea, que lo que acá vemos es de que todo está enraizado en lo que son en realidad en las 4 fases de luz directa. Si entráramos dentro de este proceso de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ¿cómo es que tiene que ser luego la reacción? O sea, entonces esto es todo lo que tenemos, o sea, todo lo que tenemos luego de la primera restricción que tenemos al final de la 4ª fase, que tenemos la restricción. Entonces luego de la restricción, lo que es el descenso de los mundos y la extensión de las almas, todo es para volver nuevamente a el Creador y estar en adhesión con Él para llegar al fin de la corrección. O sea, luego de las 4 fases, ellas se abren y entran, actúan dentro de lo que es el ser creado para llevarlos a lo que es la fase de raíz. ¿Estamos todo bien, Dani? Preguntanos, ¿cómo voy a saber? Que la transición entre Gimel y Dalet específicamente lo hace libre en 4. Y la 4 no es libre, ¿por qué que sea libre? No, ahí es en los mundos y demás, es otra cosa. ¿Dónde está escrito? En la línea 163, en la segunda línea, y la luz en él se llama Nefesh. ¿En qué punto? ¿10, 11? ¿Dónde? Lo perdí. 9. Y en el mundo de Asia rige la Bejina Dalet, la cual ya representa el clic completo del gran deseo de recibir. Por lo tanto, obtiene un cuerpo completamente separado y distinguible de su esencia. ¿Por qué? Porque es deseo de recibir, de que solo quiere recibir, nada aparte de eso. Pero como de pronto ahora se hace como independiente y desconectado, ¿por qué no entra eso en 4? Para. Libre. Si yo me encuentro dentro de mi deseo de recibir y es mi deseo de recibir quien determina lo que yo quiero, entonces yo no soy libre, sino que yo por completo estoy dominado por el deseo, no soy para nada libre.
libre. Acá de lo que se habla es del deseo de recibir, hasta dónde es que se desarrolla en una forma contraria a la luz. O sea que se siente que es lo opuesto de la luz. Pero sobre la libertad todavía no está acá, si vos estás preguntando sobre eso. Sí, Lior. ¿El mundo de Asia es parte de los mundos espirituales? ¿Es espiritual el mundo de Asia? Sí, muy bien. Este no es el lugar para hablar sobre eso, pero el mundo de Asia es un lugar espiritual y la cuestión es que cuando nosotros desde este mundo nos elevamos a la espiritualidad, entonces entramos como si fuera al mundo de Asia. O sea, ascendemos de abajo hacia arriba, que es el mundo de Asia. ¿Por qué es que se llama Asia? Debido a que nuestras acciones pertenecen más a lo que son las acciones, no acciones que realicemos con los pies y con las manos, sino acciones espirituales y menos a lo que son las intenciones. Las intenciones hay más luego, cuando es que crecemos. Sin embargo, el gran deseo de recibir, de que es grande y que por eso es que podemos hacer sobre él acciones que son muy limitadas, están muy limitadas. Y eso es algo que es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque en esa misma medida tenemos también ayuda y apoyo por parte del superior, que de acuerdo al tamaño que tenga el deseo de recibir, que en cuanto es que el deseo de recibir nos conquista y determina qué es lo que nosotros somos, en ese mismo tamaño, en esa misma forma es que el superior se tiene que ocupar de nosotros, como una madre que se ocupa de su bebé. O sea, hasta dónde es que está el bebé más en un nivel de animal, es que la madre se tiene que ocupar de él más y más. Y cuánto es que más crece y tiene alguna cierta forma de lo que es hablante, entonces lo tratamos en una forma más avanzada y le permitimos hacer algo por sí mismo. Así es con cualquier cosa que sea. O sea, hasta dónde es que el deseo de recibir más gobierna sobre el ser creado, entonces es imposible demandar, exigirle algo más de lo que es capaz de hacer. Y por lo tanto, las acciones que son capaces de hacer los seres creados con ese gran deseo de recibir son acciones que se llaman hacia, hacer. Y por lo tanto, en el mundo en el cual se encuentran, el entorno en el cual están, es una atmósfera que se llama el mundo de hacia. ¿Por qué? Porque por medio de ello actúan sobre los seres creados y de esta manera también los seres creados actúan sobre el emanador. Pregunto más sobre menos el trabajo que debemos hacer, pero parece que lo que está escrito aquí no hay ninguna forma de igualdad de forma con la espiritualidad, con el mundo, con la luz en el mundo de Asia. Parece como si fuera completamente separado de toda la espiritualidad, como describe este mundo aquí. Sí, pero el mundo de Asia está destinado a que los seres creados hagan principalmente restricciones sobre sí mismos, o sea, sobre el deseo de recibir que se presente, donde el ser creado trata de hacer una limitación sobre sí mismo, y eso es lo que se llama ajna, subyugación, sometimiento, sumisión o anulación. Y así, de esta manera, es que se pone a sí mismo bajo el tratamiento del superior. Eso es lo principal del proceso por el cual pasa en el mundo de Asia. La última pregunta, para poder aclarar este punto. La medida de igualdad de forma en el mundo de Asia es el anulamiento. No hay nada más allá de ello, nada más que se puede definir. No es así exactamente. ¿Por qué? Porque en la anulación tenés un montón de discernimientos que luego se desarrollan de todas formas, pero que sin embargo se muestran en el mundo de Asia. Es difícil, o sea, no vamos a poder acá poner todas las cosas. O sea, yo tengo la disposición a responder a todo, porque si no va a quedar algo como árido y mecánico, pero nada más entiendan que acá estamos muy limitados en poder investigar todas estas cosas. Sí, Dudi. ¿Dónde en el dibujo comienza el punto de la elección libre? ¿Dónde? Estamos hablando de las 4 fases de luz directa. Es decir, que la luz directamente es la que actúa y que no recibe ningún tipo de reacción, de respuesta por medio del ser creado, sino que el ser creado dentro de esa luz directa es que cambia. Eso es todo. Digamos, tenés calor y un pequeño de hierro que vos lo fundís dentro de ese fuego de ese calor y entonces cambia de una materia que es sólida a que es líquida o de líquido a gas. Eso es todo. No puedo hacer nada, pero cambia. Mientras tanto, se presentan en él nuevas formas. Mientras tanto, como aparentemente es que tuviera una reacción por sí mismo, pero no es de sí, sino que es algo que ya está. O sea, sí, la Bejinalef, la primera fase que es por completo deseo de recibir, que así es como es, y en la Bejinalef, en la primera fase, ¿cuándo es que cambia? Desde el principio de lo que es la primera fase, como hago acá, desde el principio de lo que es la primera fase hasta el fin de la primera fase, cambia, y entonces siente más y más cómo es que el anfitrión quiere darle, de acuerdo a cuánto es que su propio deseo de recibir se desarrolla, que se vuelve
haciéndome mayor. Y entonces, cuanto que yo soy mayor, yo veo ante mí esta mesa, esto también me lo quiere dar, y esto me lo quiere dar. ¿Y por qué yo veo que me lo quiere dar? ¿Por qué? Porque mi propio deseo de recibir se desarrolla. También eso me da, también eso me da. Es decir, que por una parte yo revelo un deseo de recibir que es mayor, y por otra parte yo revelo la abundancia que se encuentra dentro del deseo de recibir. Pero esa misma abundancia es primera, o sea, por parte de lo que es emanador, y el deseo de recibir que se presenta es primero por parte del ser creado. Y así, en lo que es la primera fase, resulta que ya existe, que hay un desarrollo, pero que todavía por completo es hecho por medio de la luz, que es la que influye. Pero el ser creado, al fin de lo que es la primera fase, dice, wow, eso es lo que quiere darme, me quiere dar todo. Y yo puedo tener placer de todas estas cosas. ¿Por qué? O sea, empieza a preguntarse desde el mismo deseo de recibir, desde el deseo de tener placer. No hay acá ningún tipo de otorgamiento ni nada. Pero cuando ya se pregunta por qué, ¿de dónde es que viene eso? ¿Por qué? Porque la luz que llena el deseo de recibir en raíz 1, 2, 3, 4 de lo que es la fase 1 misma, o sea, desde el principio de la primera fase hasta el fin de la primera fase, entonces empieza a sentir de que el anfitrión quiere darle, de que quiere darle placer, pero siente eso, lo siente como es en la primera fase en forma general, es decir, que no es consciente de eso, sino que cambia como algo inerte, y entonces ahora quiere otorgar. ¿Por qué? En una forma obligada. La luz que lo ha llenado, lo ha llevado a lo que es el deseo de otorgar. ¿Cómo es que vos pones un pedazo de hierro dentro del fuego y se convierte en un líquido? ¿Entendés? O sea, vos estás acá hablando de la libertad de elección. No hay todavía libertad de elección, pero ya hay un desarrollo que luego, en niveles que son más evolucionados, eso va a llevar a lo que es la libertad de elección. Va a llevar a tales condiciones, va a llevar a circunstancias donde eso va a poder pasar. Con usted dice que hay un punto de reciprocidad, de una reacción natural sobre el deseo. No hay en el ser creado ningún tipo de mecanismo que él quiera o que no quiera ser así o de otra manera. Eso no existe todavía. O sea, ¿entendés? Es como en los niveles inerte, vegetal y animal, que nosotros no sentimos que en ellos existe algo así. Existe como algún tipo de capacidad, de posibilidad de que reaccione de una u otra forma, pero no de que pueda cambiarse a sí mismo. De cómo es que existe en el nivel hablante. O sea, únicamente en lo que es la cuarta fase, la luz le entrega al Kli su propia cualidad, y entonces el Kli empieza a sentir la cualidad de la luz, no dentro del deseo de recibir y que tenga placer, sino que empiece a sentir de qué yo tengo placer, quién es aquel que quiere, o sea, cuál es su propia cualidad, y entonces es que hace restricción. La reacción del deseo hace algo sobre la luz o sobre los grados. Por supuesto que actúa, opera. En lo que es la fase 4, acá actúa. Acá tenés 4 fases, 5 fases. Tenés acá 4, 1, 2, 3, 4 en lo que es la fase misma. Y el deseo de recibir cambia, que en un principio acá la luz empieza a desarrollarlo, y al final acá ya quiere convertirse en la fase divina, y lo hace. Y todo es debido a que la luz en una forma gradual, o sea, Havaya está desde un principio. Ahora se manifiesta, pero desde un principio se encuentra en la misma luz que desarrolla el deseo. El deseo es golem, es inerte, es deseo de tener placer, y la luz que influye sobre el deseo. O sea, el plan, el programa que está dentro de la luz, que es el pensamiento de la creación, que es que yo quiero llevar este deseo a la situación en la cual sea hombre, Adam, es decir, semejante a mí. Yo estoy buscando un socio, y entonces esa misma Havaya está dentro de la luz y es la que influye. Y por lo tanto, inclusive, la Bejina Aleph, la primera fase del deseo de recibir que empieza a desarrollarse, se desarrolla de acuerdo a Havaya. Acá es donde está Havaya, acá, en la luz de Keter. Acá está Havaya, Yud-Kei Vav-Kei. Es el programa que actúa, el granito del deseo de recibir que acá hay, la semilla que tiene el deseo de recibir, y por lo tanto lo desarrolla lo que es la primera fase, donde en la primera fase ya tenemos una Havaya que entra dentro de la materia. Es un 100% influencia de la luz, ¿no? Nada pasa excepto eso. Cuando el 1% es parte del deseo, de su dominio, de su control. Únicamente luego del pecado del árbol del conocimiento. En las 4 fases no hay nada allí con relación al creado. Ni en las 4 fases, ni en los mundos, ni en nada, sino únicamente luego de que haya salido el alma, después de toda la escalera, después de todos los grados y niveles, luego de que esta atmósfera está lista. Hablamos de lo que es la atmósfera y el alma que está dentro de este ámbito. Entonces, luego de que tenemos los mundos, ahí puede existir el alma y puede realizar su propia libertad de elección y llegar al nivel del creador. Entonces, sale al aire un deseo
deseo que tiene la capacidad de hacerse semejante al Creador. Y entonces elige en esa dirección. ¿Elige o no elige? Por supuesto que tiene las condiciones. Es algo que nosotros lo sentimos en nosotros mismos. ¿Hasta dónde es que elegimos o no elegimos? Pero ya existe algo. Sí, Jay. Con relación a la cuarta fase, la sensación de la vergüenza llega de la sensación del deseo, que es opuesto a la naturaleza del Creador. Que se reconoce a sí mismo siendo lo opuesto del Creador. Ahora, en la tercera fase ya hay un comienzo del trabajo del deseo para recibir conscientemente, porque allí no hay vergüenza, porque hay que esperar hasta el cuarto. No se ha desarrollado, no siente suficientemente al Creador. Ya hay una decisión clara de recibir. Pero el perro siente a su dueño, ¿no? ¿Y qué? ¿Lo siente? ¿Lo quiere? ¿Está entregado a él? Desde dentro del deseo de recibir, todo hace por él. Pero es un perro. El deseo de recibir necesita dentro suyo desarrollarse hasta el fin de todo lo que son las fases de arriba hacia abajo y tiene que sentir al dueño al fin de lo que es su propio deseo de recibir. El perro no siente el dueño hasta tal punto de que si es que el dueño lo quiere y que es lo que le da, que eso produzca en el perro una reacción de que él quiera llegar a ser semejante al dueño. Él hace todo, lo protege, lo cuida al dueño, todo, pero no que él quiera hacerse semejante. Vos ves que así es como es, pero todo lo que haya antes de eso, sí. O sea, todo depende de hasta dónde es que el deseo de recibir esté desarrollado. Nada excepto eso. La luz que desarrolla el deseo de recibir, entonces llega la situación en la cual el deseo de recibir responde, reacciona, de que yo quiero, como es que se dice. Eso es lo que se llama el punto en el corazón, lo que es el principio del hombre. Usted ha dicho ahora que desde ese ángulo, que nunca pensé en eso, con relación al amor, en la fin del cuarto paso, el deseo siente el amor del Creador y de eso recibe la vergüenza. Sí, eso no lo puede devolver, no lo puede devolver. Eso por una parte, pero por otra parte el deseo ya está y se desarrolla y lo carcome. No puede quedarse tranquilo y por lo tanto lo que pasa, eso lo obliga a llegar al fin de la corrección. Todo el camino ya lo hace como consecuencia de eso. Ya vamos a hablar sobre eso, hasta dónde es que en nosotros ese punto está oculto, escondido y nos obliga a hacer, que es el punto que tenemos en el corazón, que ya está en adhesión con el Creador y realiza lo que es la puesta en práctica de esa adhesión. Nosotros por la fuerza estamos adheridos de Él. No salimos, como es que está escrito, que no piense que haya salido, Dios no quiera, de la Kedushá, que no queda de mí alejado el desterrado y que todo vuelva a su raíz. Así es como es. Rav continúa. Primero que nada traten de contestar sus propias preguntas, porque si no podemos ir en 1000 direcciones. Yo no quiero limitar por un lado, pero por otro lado también tenemos aquí un plan, ¿sí? Quería solo ver que comprendemos exactamente lo que leímos hasta ahora, desde el principio hasta ahora. Rav dice, un lío, ¿eh? Desde el principio hasta el punto 5, hablamos sobre las 4 fases, ¿no? Pregunta, yo trato de comprender cómo él me lleva de las 4 fases adentro de estos mundos. Rav, bueno, fíjense, estas son las 4 fases que vimos. Estos son los mundos en su generalidad, ¿sí? Que son Igulim y Yosher, los círculos y las líneas, que después de la restricción, entonces nosotros formamos el Kav, la línea, hasta el final, y la línea Kav que forma también llena los Igulim, los círculos, con todo su desarrollo. Entonces tenemos Igulim y Yosher, ¿sí? Es después de todo la luz de Ensof. La luz de Ensof se divide en luz interior, Or Pnimi, y la luz circundante, Or Makir. Y el deseo se divide en deseo en la línea y el deseo en los círculos. En los círculos no hay Abiut, la línea lo llena y así toda la luz que viene de la creación se encuentra ahí. Hasta el fin de la creación, eso decide todo. Luego nosotros pasamos de esta forma a un círculo grande, pero no porque no tiene una línea, sino que porque la línea se expande. La línea es la elección libre, acciones según las 3 líneas y según restricción, pantalla y luz retornante. Luego eso se expande a todos los círculos. Ahora, vos decís ahora aquí, ¿dónde están los mundos, las almas? ¿Dónde los elegimos, los ponemos?
tenemos. Bueno, supongamos que nosotros estudiamos como con ustedes Galgalta, Psak, Mabon, restricción, la ruptura de las vasijas, que sucede aquí. Luego el mundo de Atzilut que sale de Metzach de Rosh de Sag, y entonces Atik, que pertenece a la primera restricción, Arihanpin, que es Rosh de Atzilut misma, y luego Atik Tzimtzum Aleph, Atik Tzimtzum Bet, primera restricción, segunda restricción, Arihanpin, Ima, Zerampin y Malchut, como nosotros estudiamos, Keter Chochma Binah, Zerampin y Malchut. Ese es el mundo de Atzilut. Luego tenemos los mundos Bia, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí hay tantos. Si ustedes entran en el archivo, ustedes verán allí miles de dibujos. Todos están preparados, así, listos. Pero supongamos que ¿sí? Es solo para que ustedes vean. Aquí es el mundo de Atzilut y Bia de forma más detallada. Atik, Arihanpin, Abaveima, Zerampin y Malchut, ¿sí? Y los mundos Bria y Etzirasia. Y aquí es de una forma más detallada con el lugar de las cáscaras, y esto es el ascenso de los mundos, el descenso de los mundos, ascenso y descenso de los mundos, y aquí ya es el alma de Adam Rishon. Entonces, si nosotros hablamos ya sobre la elección libre, que ustedes quieren tanto hablar sobre eso, entonces todo lo demás, hasta aquí, todo hasta aquí, hasta este lugar, desde el principio y hasta aquí, ¿sí? Es todo, pertenece a los mundos, a la envoltura en la cual existe el alma, que se llama Adam Rishon, ¿sí? Así se llama. Y después de eso, de toda esa envoltura, tenemos todavía una división de los lugares que se llama Gan Eden, la tierra de Israel, más allá del Yardén, el extranjero, estudiamos eso en la parte 16, ¿sí? Eso ya es la división dentro de los mundos, todavía más, es más detallada todavía, y luego tenemos el alma de Adam Rishon. El alma de Adam Rishon es algo muy especial. Es el creado que fue creado en la cuarta fase, porque todos los mundos son como ocultamientos, que es a través de las tres fases, ¿sí? Es después de todo lo que tenemos estas tres fases, todos los mundos. Luego tenemos restricción, sí, luego tenemos primera restricción y masaj y la luz retornante, y de esto tenemos los mundos, los cinco mundos. Todo esto es del deseo de recibir de sí mismo en su cuarta fase, es decir, por sobre la cuarta fase. Ese es el deseo de recibir, que quiere semejarse a su raíz, a la raíz. Y luego, entonces nosotros estudiaremos esto de unos cuantos aspectos, porque no está muy claro, porque siempre hay en esto cosas que no están claras, que desde la cuarta fase, en verdad, de las cuatro fases de luz directa, llega el deseo de recibir y se incluye en las 9 primeras que de los mundos Bia, y de eso nace el Partzuf que se llama Adam Rishon. Y Adam Rishon, lo que hay en él el deseo de recibir verdadero, pero oculto, por el momento, que oculto del mismo, que llega del punto que es completamente opuesto a la luz, y por lo tanto solo ese Partzuf puede llegar al término correcto. Bueno, ya lo estudiaremos eso, no es algo simple. Pero mayormente nosotros estudiamos sobre la envoltura, es decir, dónde nosotros existimos, y sobre nuestra raíz nosotros estudiamos un poco, pero también a través de eso que nosotros estudiamos en los mundos superiores, y Burien y Kamojin de Zerampin. Sí, estudiamos eso sobre Malchut y Zerampin, del mundo de Atzilut, y no sobre el alma misma. Sí, pregunta. Es decir, que lo que en esencia me muestra aquí desde el punto 6 en adelante, te mostré las 4 fases, ahora venía a ver cómo estas 4 fases se realizan ya dentro del trabajo de la corrección de ese creado, que es la cuarta fase de Rab. No, dice Rab.
Rav continúa. Después que salimos de todos los mundos, Galgal, Tapsoa, Mabon, incluyendo el mundo de Adam Kadmon. Sí, este es el mundo de Adam Kadmon. Aquí ya abajo está el mundo de Nikudim. Sí, ¿está claro o no? Sí, todos miran, ¿ah? Luego sale el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut, sí, supongamos hasta aquí. Y por debajo de esto, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah y el mundo de, no sé lo que dijo, perdón. Por aquí ya no lo miren esto porque ya está esto como en ascenso, ¿sí? Pero aquí es correcto, aquí es de forma correcta. Este es el mundo de Atzilut, Briah, Yetzirah, Asía, así es. Eso todavía es una envoltura para el alma, es decir, esas 4 fases después de la restricción, pantalla, luz retornante, comienzan a trabajar dentro de estas 4 fases como ellas reaccionan a la luz. Y no hay aquí ninguna elección libre por parte del Adam. ¿Comprenden esto? Si es simplemente desde Ein Sof va rodando todo hasta la forma en que todos los mundos fueron creados y están preparados ya y dispuestos. Y entonces el Adam comienza a nacer, a desarrollarse, como nuestro mundo, ¿sí? Primero teníamos lo inerte, luego lo vegetal, lo animado y luego se desarrolló el Adam, el humano. Pregunta, es decir que aquí va esclareciendo las 4 fases que hay en cada alma y es que está hablando sobre las envolturas y no el alma misma, ¿no? Sí, dice Rav, confirma Rav, sí. Está bien, ¿no? Sí, pregunta, ¿podemos definir la meta para esas 4 fases y una meta para el desarrollo de los mundos? Rav, las 4 fases son anteriores, de ellos se desarrollan los mundos. Después del desarrollo de los mundos sucede algo muy especial. Eso nos da como una presión para que nazca algo muy raro, muy especial, que es como resultado de los mundos, porque nace después de ellos. Pero solo causan eso que nazca el alma, que es el deseo de recibir verdadero, el deseo de recibir verdadero. Sí, pregunta, está bien. Yo pregunto sobre cuál es lo que está en el principio de esto, después de las 4 fases y qué es lo que está detrás de los mundos, el propósito detrás de los mundos. Rav, ese es el desarrollo del deseo de recibir que está incluido en la luz de Ein Sof, que se desarrolla ese deseo desde su propia fase, de su propia forma, en forma de que es la fase, el discernimiento de Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, raíz 1, 2, 3, 4. Con relación a Shoresh, raíz, hay todo el deseo y toda la luz. Que el emanador, su esencia, da desde la creación, pero eso debe comenzar a desarrollarse, debe comenzar a salir afuera, comenzar a realizarse, y entonces tenés un desarrollo. Podría decir así, aquí hay Havaya, el deseo por parte del creador de esa forma de crear el Kli, de cierta forma traer el Kli al desarrollo. Aquí está todo en Havaya, en la luz de Ein Sof. Y la luz de Ein Sof comienza a desarrollarse, comienza a influenciar sobre Havaya, sobre el punto oscuro que hay en él, que es el principio del futuro creado. Y entonces lo desarrolla en la forma de primera fase, segunda fase, tercera, cuarta. En la cuarta fase, cuando hace una restricción sobre sí misma, comienzan a estar los mundos, los ocultamientos, que se oculta la cuarta fase, ¿sí? Del emanador en la medida que pueda igualarse con el emanador. Es decir, que aquí puede formar una cadena de pantallas, como un biombo, como unas ocultaciones, que después de estas ocultaciones, luego se podrá descubrir el deseo de recibir verdadero. La fase de este punto que había aquí, será posible descubrirlo, ¿sí? Hay un deseo, comienza a desarrollarse. Se forman los mundos, ¿sí? Adam, Kadmon, Yetzirah, Asiyah. Luego podemos comenzar a traer la interioridad del deseo aquí, el punto verdadero, y formarlo de una forma que es ya Adam Rishon. Es decir, lo que hablamos ahora y hablamos en general, la mayoría del material de la Kabbalah,
es cómo la luz superior, el Creador, desarrolla los mundos. ¿Por qué? Es muy importante para nosotros, porque el deseo de recibir está en nosotros, pero por medio de eso que nosotros estudiamos sobre los mundos, cómo están formados y lo que se hace en ellos, con eso nosotros comenzamos a comienza a influenciar sobre nosotros por medio de otra cosa de luces y deseos, comienzan a iluminar sobre nosotros y por eso nos desarrollamos. Pero la verdad es que es ese trabajo aquí, en Adam Rishon, o a él nosotros debemos corregir. Es decir, por eso la formación de todos los mundos y todos estos partsufim y todo eso, nosotros lo estudiamos para poder saber cómo sobre nosotros podemos realizar esto. Sí, pregunta. Eso se llama de tus actos te conoceremos. Pregunta, para que haya igualdad de forma entre la luz y el Kli, ¿debe haber ocultaciones entre ellos? Rav, no comprendo eso. Cuando tenés un bebé, tenés que darle las condiciones especiales para hacerlo crecer, o lo tiras a la calle para que así todos viven. ¿Cómo puede ser una cosa así? ¿Qué decís sobre eso, las ocultaciones? Primero que nada, vos lo limitás para que reciba solo lo que pueda recibir todo para poder crecer. Las ocultaciones no son para su mal, sino que para su bien, para su propio beneficio. Fíjate cuánto vos envolves a este pequeño bebé para que no tenga esto ni lo otro, ni esto ni eso, así algo muy limitado, como vos lo pones como si pusieras dentro de una caja. Y lentamente vos le vas abriendo esto. Las ocultaciones luego desaparecen lentamente porque el bebé puede ya recibir esos grados de la ocultación de la luz. Pueden trabajar con eso, puede superar eso. Sacarlo afuera recibirá un envenenamiento de todo lo que hay. Nosotros ya no, porque tenemos ya lo que estaba antes afuera, ya lo tenemos ya adentro y por eso tenemos ya las fuerzas para poder superarlo. Ese es todo el asunto de las inoculaciones, que te dan un poco de la enfermedad, te tocan con la enfermedad y poco a poco vas inoculando. Puedes eso darlo al creado. Es decir, el creado debe recibir el deseo de recibir, que es la muerte, pero debe recibirlo gradualmente hasta que llega a que el deseo de recibir se revela como la muerte y puede trabajar con él, convertirlos del ángel de la muerte al ángel de la vida. Sí, pregunta, ¿qué ocultamos de ese Kli? Rav, cualquier cosa que puede causarle daño, cualquier cosa. Ahora, ocultan de ti el deseo de otorgar, o ocultan de ti el deseo de recibir, la relación del creador hacia ti, e incluso completamente al creador. No solo su influencia sobre ti, sino que la fuente del otorgamiento. Todo lo ocultan de ti, como un bebé que no conoce a su madre, sabe que lo tratan, lo cuidan, aunque no sabe que nació. Así es, pero cuando él está dentro del útero y nosotros soñamos con entrar en ese estado, que estemos ya en el útero, pregunta, ¿cómo él comienza a desear algo cuando lo oculta todo? Rav, anulación con relación a cualquier cosa. Bueno, un momento, Trans quiere preguntar algo desde hace tiempo. Pregunta. Rav, ¿puede usted explicar la última frase? En la letra 9, la última frase. Debéis saber que no existe ni un solo elemento en la realidad que no esté comprendido de la vía completo. Rav, tenemos claro que Havaya es el molde que el Creador desde un principio pensó que de esta forma al creado y trae al creado a su propósito, a su esencia. Havaya desde arriba hacia abajo, Havaya de abajo hacia arriba, pero ese es el molde que el deseo de recibir y la luz ya están conectados el uno con el otro. Desde Keter hasta Malhut y desde Malhut hasta Keter, luz directa y luz retornante. Así ellos están conectados el uno con el otro. Ahora, por eso no tenés nada que salga de Havaya. Esa es toda la creación, debe estar dentro de Havaya y según esto Havaya existe. Solo que la pregunta ahora es cuánto el creador reacciona de forma correcta a lo que recibe del creador. Sí, entonces, ¿qué preguntas? Aquí dice, y debes saber que no tienes un detalle en la realidad que no esté incluido de toda Havaya. Havaya es Havaya. Pregunta. Cada uno de los deseos pasan
dan a través del proceso de las 4 fases de luz directa. Rav, por supuesto, sino ¿de dónde llegan esos deseos? Dice Rav, si no vienen de Ein Sof. Cada deseo, cada cosa, desde grande a pequeño, de bueno a malo, todo viene de Ein Sof. Sino ¿de dónde puede más llegar? ¿Dónde está la fuente de la luz y el Kli? Si no. Pregunta, recibí ahora un deseo. ¿Qué significa que pasa a través de todo eso? Todo eso. Rav, por supuesto que viene de Malchut de Ein Sof, dice Rav, a través de todos los mundos llegó a vos. Sí. Pregunta. Comment est-ce que le Kli détermine son remplissage? ¿Qué significa que el Kli ya incluye su llenado? Rav, porque el deseo de recibir, que se forma en cierta forma en Shoresh, en las 4 fases de luz directa, lo más elevado, entonces se desvanece en la luz y desarrolla todo el tiempo por la presión de la luz sobre él. Entonces todo está completamente en la luz. La luz la envuelve desde dentro, desde fuera, actúa sobre él. Así es. Y no deja el Kli. Y también ahora, que incluso cuando pensamos que nosotros dónde está la luz, qué pasa, nosotros también estamos dentro de la luz todo el tiempo en el tratamiento de la luz y en la medida que nosotros podemos identificarnos con luz. ¿Sí? Revelar su trabajo sobre nosotros, su trabajo sobre nosotros. Entonces nosotros comenzamos a sentir la luz. Pregunta. ¿Cuál es la séquence, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une phase à une autre? ¿Cómo pasamos de una fase a la segunda? ¿Qué sucede para pasar de una fase a la otra? Rav, en las 4 fases de luz directa, el deseo se desarrolla a través de la luz. También con nosotros es así, el deseo se desarrolla por medio de la luz. ¿Qué decimos? Nosotros necesitamos la luz que nos desarrolle. Eso significa la luz que reforma. Pregunta, ¿por qué de pronto el deseo quiere eso? Rav, porque tienes desde un principio un deseo que se desarrolla por medio de la luz y no podés hacer nada. Vos siempre serás desarrollado por el deseo que se encuentra en ti y la luz que actúa sobre ti. Solo que lo que vos podés hacer es mostrar que vos querés ese desarrollo. Solamente eso. No pienses que vos podés hacer algo aquí que se te antoja. Tenés solo 2 posibilidades. Estar de acuerdo con el desarrollo, aceptar el desarrollo o no aceptarlo en el estado actual. Si no estás de acuerdo con el estado actual en tu desarrollo, entonces te dan golpes para que si quieras aceptarlos. Cuando te dan golpes y quieras aceptarlos, ese es el camino de los sufrimientos. Si vos necesitas lo necesario para desarrollarte a través del entorno, esto significa el camino de la Torah. Pregunta. Entonces la luz es la que determina lo que sucede en el Kli, la luz. Pero Rav, no sé, Rav, yo hablo sobre el grado de la persona en este mundo. La luz te determina todos los estados, todos los datos primarios, pero vos por medio del entorno decidís cómo vas a dar un paso hacia adelante o que vos vas a dar ese paso por medio del entorno, que vos recibís del entorno unas carencias adicionales que te faltan y vas a dar un paso hacia adelante, hacia la luz, que vos querés ser semejante a ella. Todo depende del entorno y tu relación con el entorno, o que vos no querés eso. No querés, entonces te presionarán a vos por medio de golpes y toda clase de cosas, dirás, quiero, así será. Uno de los dos, tenés las 2 posibilidades, no tenés muchas alternativas. Pregunta, el perro siente a su amo, ¿no? Rav, ¿cuánto lo siente? Que es su amo que le da de comer y por lo tanto el perro lo quiere porque el dueño le da de comer. Pregunta, pero no quiere semejarse a su amo. Rav, por eso es un perro, es el grado viviente, pero no quiere semejarse, pero está conectado. Todas las animales las podemos domar, los podemos acercar a nosotros. Sí, lo podemos domar, sí se dice. Acercarlos a nosotros por medio de eso que le damos a ellos alimentos. Podemos alimentar. Ves incluso un león podemos acercarlos. Cualquier animal que nosotros queremos, si la persona no necesitara comer carne, nosotros veríamos vacas fuera del zoológico, verías vacas en algún otro lugar o ovejas, porque nosotros las queremos, las comemos, entonces las desarrollamos. Si vos pensás que en la naturaleza, si no fuera por el humano, habría miles de millones de vacas, no, es decir, el humano las necesita, nosotros las necesitamos y por eso están conectadas con nosotros por medio de esos que nosotros las alimentamos. El viviente no necesita nada fuera de alimentos. Pregunta, ¿por qué no tiene el punto en el corazón y el humano tiene el punto en el corazón? Rav dice, pobrecito, sí, vos te lamentás
por la vaca, que mira qué lindos ojos tiene, si no tiene el punto en el corazón. Ah, pobrecita. Pregunta, ¿por qué el perro no tiene el punto en el corazón? ¿Por qué? ¿Por qué? Rav, porque es el grado viviente, el grado del deseo de recibir que todavía no despertó. ¿Por qué preguntas sobre el perro? Preguntas sobre miles de millones de personas. Entonces, ¿qué? ¿Sentís lástima por el perro? Es una lástima por las personas que no sienten el punto en el corazón. En los humanos, en cada uno de ellos hay un punto en el corazón. No sé, no quiero decir nada, pero los esquimales en Indonesia, en el Amazonas, en cualquier lugar, la civilización no designa nada. Eso es interesante. Solo es como un gatillo, como solo para despertar, pero en verdad no. Nuestros antepasados que vivieron hace miles de años no eran primitivos en todos sus desarrollos, con sus viviendas, con sus utensilios. Mira, anda a ver ahora en el Amazonas, es lo mismo. El punto en el corazón no tiene nada que ver con eso. Pertenece al grado del viviente en el cual se devela el punto del hablante. Por eso vos tenés que difundir la sabiduría de la Kabbalah a todos. Si mirar a Rabbi Shimon antes que se hizo un cabalista, era como, no sé, como alguien de un kibutz. Perdón que lo digo, sí, pero no me refiero a vos. No, Shai, no. Bueno, hasta aquí todo bien. Nosotros no avanzamos. Sí, Roy, pregunta. Solo una pregunta sobre relación a los mundos. ¿Quiénes son aquellos que ocultan los mundos? ¿Es el inferior o el superior? ¿Quién forma estos mundos? ¿Es un discernimiento que el inferior desciende hacia el superior, que el superior hace descender todo hacia el inferior? Rab, el superior hace todo, incluso todas las acciones en el inferior lo hace el superior. Incluso nuestra elección libre también está en la medida nuestra anulación es el superior. No existen de nosotros nada. Cualquier cosa comienza de la anulación, de cero. Y entonces vos puede ser que estás en la estatura del grado 124, antes de la 125, y exigen de vos solo una cosa, anularte. Se acabó. Pero la calidad de esa anulación ya es algo elevado, pero anulación. Y entonces vos recibís lo que vos necesitas con relación a este grado. De todas formas, la luz hace todo. Vos no necesitas ni sabiduría, ni tus fuerzas, ni nada. Solo anularte. Pero la anulación es solo con relación al entorno. Con relación al creador no hay. Entre ti y el creador está el entorno. Y eso es lo que nos causa daño. Comenzamos a digerirlo eso. Comenzamos a sentir que hay algo allí. Pero en esencia eso es el problema. Y cuanto que el alma es más elevada, tiene en verdad una dificultad cada vez más grande para anularse. Sí, pregunta, ¿puede un poco ampliar entre esto que entre nosotros y el creador está el entorno? Rab, que solo la decena, sí, fuera de eso también toda la humanidad, que si vos vas a corregirte en nuestros tiempos, vos necesitarás decidir una conexión con ellos. Pregunta, entonces todos los mundos, todas las ocultaciones, Rab, vos las tragás, vos anulás esas ocultaciones, pasan a ser como revelaciones. El mundo es algo que está oculto por un lado y por el otro lado es como la revelación. La ocultación se convierte en revelación. Esto significa que vos te elevás en los grados de los mundos. Pregunta, ¿cómo puede ser que el molde de Yud-Kei Vav-Kei existe ya en el estado de Shoresh? Rab, ¿es el pensamiento de la creación? ¿Pertenece al creado? No, pertenece al creador. Sí, dice Rab. ¿De dónde? Desde el principio. Tenés a alguien que es cuerdo, que hace algo sin un plan. Balasulam escribe sobre alguien que quiere construir un edificio. Primero que nada debe haber un plan, luego están las especificaciones y todo detallado hasta que comienza a construir. De eso toma mucho tiempo. Sí. Pregunta, ¿ese molde de Yud-Kei Vav-Kei no es un resultado de una tensión entre la luz y el Kli? Rav, el plan no es una tensión, el plan es un plan. Vos comprendés que hay un plan en la cabeza y luego la realización en la materia. Pregunta, lo comprendo, pero lo que está escrito, según lo que yo comprendí, estaba la luz y luego se restringió en un punto, y entre la tensión entre la luz y el punto, Rav, hay que comprender quién lo restringe, por medio de qué lo restringe. Debe
debe haber un plan, dice Rav. Debe haber un plan en potencia que luego se realiza. E incluso en potencia, ese plan está completamente ya en la luz de Ein Sof con relación a ese punto que existe en la luz, solo que todavía no se realiza, pero ya existe, porque desde un principio el pensamiento era atraer este punto a la igualdad de forma con el Creador, la adhesión. Entonces debe crecer, hincharse, la luz debe inflarla a un tamaño como la luz, digamos infinita, no importa cuánto, ¿sí? Luego debe formatearla según las fases para traerlas a un deseo egoísta final, y luego como ese deseo debe comenzar a trabajar con ella para traer la identificación. No que el deseo cambie, el deseo no cambia, solo se revela para que el creado haga sobre esto las acciones como si fuera el deseo de recibir. Es decir, la intención con el fin de recibir. Todas estas cosas existen. Todo existe dentro de Havaya, que todavía dentro de Havaya se encuentra solo el punto del deseo en el pensamiento de la creación. Pero todo se encuentra ahí, desde el principio hasta el final, solo en el pensamiento. Y en el creador, el pensamiento y el deseo y la acción son prácticamente lo mismo, porque todo se encuentra en sus manos. Es omnipotente. Para nosotros es un pensamiento, ¿sí? ¿Dónde está el pensamiento? ¿Dónde está el resultado? ¿Sí? Por eso nosotros debemos decir que esa Havaya estaba y solo en las cuatro fases, por primera vez se revela. ¿Está bien todo? Sí. Pregunta. ¿Dónde en todo el desarrollo de la sensación del deseo es la raíz de todo? Rav, en la fin de la cuarta fase, porque el creado llega al fin de la cuarta fase, entonces hay una revelación del punto de la vergüenza que es opuesto al creador. Allí ya siente que el creador es completamente dador y está dispuesto a dar sin ninguna limitación y no piensa sobre sí mismo, sino que solo en el creado, que ese punto cuando lo alcanza, entonces eso lo quiebra. Pregunta, ¿la raíz de esa fase está en Yud Kei Vav Kei primeros? Rav, Shoresh está ahí, está todo en la raíz de Shoresh, está en la esencia de Shoresh. Rav, es decir, el punto que lo trae a la ruptura cuando descubre que el creador no tiene ningún pensamiento sobre sí mismo, sino que solo sobre él, sobre el creado, y aquí ya él no puede hacer nada. No tiene ninguna justificación para recibir. Bueno, supongamos que sobre la madre, la madre y el bebé, la madre siente placer con eso de que le da el placer al bebé. Sí. ¿Cuánto que está dispuesta por recibir placer o que no tendrá placer? Sí. ¿Cuánto que ella está dispuesta a soportar solo para que el bebé se sienta bien? Aquí es un punto que nosotros en el grado de viviente no podemos discutirlo. Entonces hay aquellas que están dispuestas a morir, pero esa muerte no significa nada. Hay mucha gente que también mueren según su propio deseo, pero aquí está un punto, es decir, que así para poder sentirla, que cuanto que el que da está dispuesto a anularse completamente, para que no existir, solo que se entrega ese deseo al que recibe. Y si sentimos una devoción de tal tamaño, entonces no tenés ninguna justificación para recibir algo de él, sino que vos haces restricción. Como él está dispuesto a hacer restricción, vos lo descubrís eso, como él está dispuesto a hacer restricción sobre su existencia, así vos estás dispuesto y estás obligado a hacer restricción sobre la recepción de la abundancia. Esa es la razón de la primera restricción. Y a través de esta sensación salen todas las acciones, surgen todas las acciones, porque después tendrás un problema, cómo descubrir esa sensación que ya esté en ocultación. Y nosotros trabajamos con eso como la grandeza del Creador, así se llama. Eso después lo veremos. Pregunta, todo el proceso, el orgullo, Rav, no hay orgullo aquí, no hay nada, solo hay un deseo de recibir simple que revela las cosas que hay ante él. Pregunta, en el bebé no hay la sensación de orgullo, por eso hay anulación
ante el superior. Toda la relación de la madre hacia su hijo, del bebé hacia su madre. Ahora bien, en el estado de hoy en día, no hay en la persona, como usted trató de explicarle a Terence, ese punto está completamente oculto. Rav, si la persona no siente la sensación de vergüenza con relación a quien le da algo, entonces se encuentra en el grado de viviente. Si él se avergüenza de recibir del otro, entonces ya tiene la sensación del hablante, pero todavía no es la sensación del siervo del Creador, es la sensación del hablante, Medaber. Y también aquí está la pregunta. A lo mejor yo robo, lo importante es no avergonzarme. Nosotros veremos estas cosas, vos lo vas a ver cuánto que todo es uno con relación a otro. Amigos, nosotros así de esta forma, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos problemas con Moscú. Pregunta. Tengo una pregunta. En la letra 6 está escrito que cada alma sale del mundo de Ensof, desciende del mundo de Atzilut, etc. La pregunta es, ¿qué es esa alma que desciende desde el mundo de Ensof? ¿Y qué es cada alma? Rav, el alma significa la luz que sale de Ensof y llena el Kli con el fin de otorgar. Por supuesto que desciende de ese punto de Malchut. La próxima pregunta. Otra pregunta adicional. Se dice aquí cada alma. Es decir, no es Adam Rishon. Rav, Adam Rishon es un prototipo. Es una estructura, no es el creado. Adam Rishon no es el creado. Está escrito. Es la creación del creador. No está desconectado del creador. Es como las 4 fases de luz directa, solo que después, cuando se divide, explota en muchas partes, cada parte y parte es copiada del Creador y entonces se hace como un alma quebrada, rota, y nosotros debemos conectar estas partes con todo lo que hay en ellas, con todo el mal, con toda la ruptura que hay en ellas. Nosotros debemos conectarlas al estado pleno, entero, completo, que el estado completo sea 620 veces más fuertes por la ruptura que hay en él, al estado anterior de la ruptura. Vilnus, pregunta de Vilnus. Unas cuantas preguntas. Cuando el alma se divide en los mundos. Rav, no preguntes ahora sobre el alma e incluso sobre los mundos. Todavía no comenzamos a estudiar la pantalla. Así lo escribe. Dejen estas cosas todavía. Sobre las almas, déjenlo. Llegaremos a eso. No es el lugar para estudiar sobre ellas. Es así, él hace como un resumen general. Otra pregunta. Bueno, no hay. Está bien. Bueno, seguimos. Así lo haremos rápido. Peter, te lo comprendí en la tercera fase. Recibe para poder darle contento al Creador. Entonces, ¿para qué está la transición en la cuarta fase? Parece como si fuera superfluo. Rav, linda pregunta. Aprendan de Peter cómo la tercera fase. Sí, ¿dónde está la tercera fase? Nuestra tercera fase. Nuestra tercera fase. Nosotros decimos, la fuerza. Este es el deseo de otorgar. Luego, la primera fase, el deseo de recibir. Recibe completamente. El segundo deseo es completamente otorgame. Todos siguen esto y todos preguntan después si necesitan. ¿Sí? La segunda fase, la tercera fase, recibe. ¿Por qué no es suficiente lo que recibe? Porque el deseo de recibir no es suyo. Llega a la segunda fase, a su final, cuando decide que quiere recibir con el fin de recibir. ¿Por qué quiere recibir? Porque ella descubre que el Creador es el que otorga. Es decir, no es el deseo de recibir de sí misma y por lo tanto se llama Vak. Sin Gar, no tiene Rosh, es solo Vak. 6 Sfirot o Zat. Zat mayormente es de Rampin y Malchut. No los confundiremos a ustedes. Sí, eso es Rampin. Nace pequeño, un Parchuf pequeño, no tiene Rosh, no tiene decisión, no tiene nada, pero su deseo ya es un deseo que llega del deseo de otorgar, de Binah, del deseo de otorgar suyo, que descubrió que quiere otorgar. Entonces da a nacer a ese bebé. Y por supuesto que no se siente. Malchut, ¿de dónde es ella? Malchut es ese deseo que había en Rampin, ¿sí? En la tercera fase, yo quiero recibirlo. Yo quiero
recibir, yo quiero gozar. ¿De dónde llega eso? Del deseo de otorgar, del Creador, que continúa trabajando, funcionando, y entonces crece a Agar, a 10 Sfirot. Crece así a un deseo de recibir muy grande, pero cuando crece, a través de eso que crece y quiere recibir, y el deseo de su deseo de recibir creció a través de eso que tenía antes el deseo de otorgar, entonces comprende cuál es la diferencia entre el deseo de recibir y el deseo de otorgar, y entonces tiene dos discernimientos, el deseo de recibir y el deseo de otorgar, dos. Y entonces, cuando ella se llena con la luz de Ensof, el Creador dice, sí, yo te elevo a ti, y lo eleva, sí, y entonces siente que quiere recibir, quiere gozar con toda su fuerza, pero por otro lado siente el deseo del Creador, el deseo de otorgar, porque aquí en ella, en su raíz, se encuentra la raíz del otorgamiento desde Rampi. Entonces explota y no puede soportar eso y hace restricción. ¿Está bien? Por eso la tercera fase no es suficiente para poder realizar el pensamiento de la creación, sino la cuarta fase, y por lo tanto se llama Malhut, el control. Espera, con Peter terminamos. ¿Qué más tenemos? Jerusalén, pregunta. ¿De qué fuerza la cuarta fase se despierta después de la primera restricción? Rav, repetí. ¿Por qué razón la cuarta fase se despierta después de la primera restricción? Rav, después de la primera restricción hay un despertar por medio de la luz superior que todo el tiempo ilumina, y entonces, aunque se restringió, ¿y qué importa que se restringió? Como la luz superior llega y dice que te has restringido, ¿quién sos ahora vos? Es decir, ese orgullo, ¿sí? Esa vergüenza, ¿dónde está ahora? ¿Sí? Vos, por tu vergüenza, no querés recibir del Creador que quiere darte. Es decir, tu vergüenza vale más que su sufrimiento que no puede llenarte. Entonces, ¿quién aquí? Vos sos un egoísta. Vos no podés soportar ese estado, y entonces va a ser una apaciguación, y entonces va a recibir con el fin de otorgar. Son cosas que todavía se revelarán. Bueno, digamos que Sochi va a preguntar. Tienen a lo mejor, hay menos de 5 personas, pero de todas formas, sí, pregunta. El deseo de recibir. Sucede en él muchos procesos. Y de pronto quería algo cambió. No debe recibir esa decisión muchas veces. Nosotros, por ejemplo, incluso no podemos pasar de fase a fase en el mundo de Asia, incluso cuando nos esforzamos ya años y hacemos las mismas acciones muchas veces. ¿Por qué falta de equilibrio? Rav, no falta de equilibrio, sino que hacemos muchas acciones, que todas esas acciones se van acumulando conjuntamente y hacen una sola acción, que es en verdad una acción. Eso significa que centavo a centavo se va a sumar una gran suma. Yo no puedo una sola vez traerme a mí mismo al estado en que yo rompo mi ego. No puedo. O exigir de la luz que haga eso. No puedo. Sino que lentamente, gota a gota. Perdón, yo no pregunté hoy a Kiev, no permití a Kiev preguntar. Sí, Kiev. Pregunta. Bueno, no hay pregunta. Los Ángeles. Rav, en la cuarta fase. La cuarta fase, dice en la pregunta. El positivo y el negativo en la cuarta fase. Entonces también debe estar en la primera fase. Rav, amigos, ustedes pueden continuar con todos sus juegos todo el día. Yo no voy a jugar con ustedes, porque yo les digo, las 4 fases de luz directa es el lugar donde se puede quedar aquí para siempre, eternamente, sí, porque en ellos está enraizado todo, se encuentra enraizado todo, en especial que ustedes son tan inteligentes y saben que después hay el mundo y almas y etcétera. Entonces hagan ustedes estos ejercicios cuantos que quieren, lo más posible mejor. Incluso que se confundan con eso, no importa. La persona que comienza a trabajar, la luz superior arregla todo eso lentamente, y todas estas cosas sabias no les ayudarán. Cuanto sepan más en esas 4 fases, no les ayudará a avanzar. Si a través de esto ustedes comprenden un poco más que deben conectarse, invitar a la luz que reforma, sí.
Ahora nosotros pasaremos a la próxima clase, el punto 11. Ahora podemos comprender la verdadera diferencia entre espiritualidad y corporalidad. Cualquier cosa que contenga un completo deseo de recibir en todos sus aspectos, que es Hinadalet, es considerada corporal. Esto es lo que existe ante nosotros en todos los elementos de la realidad de este mundo. En cambio, todo aquello que se encuentra por encima de esta gran medida de deseo de recibir se considera espiritualidad. Estos son los mundos Abiyá, por encima de este mundo, y toda la realidad comprendida en él. Ahora podés ver que toda la cuestión acerca de ascensos y descensos descrita en los mundos superiores no se refiere a un lugar imaginario, sino solo a las 4 fases del deseo de recibir. Cuanto más alejada esté de Vejinadale, tanto más arriba se considera que está. Y a la inversa, cuanto más se acerca a la Vejinadale, se considera que está más abajo. Rab, está claro, ¿no? Es decir, que tenemos aquí estas 4 fases y estas 4 fases luego nos dan un molde, una impresión sobre toda la creación. No hay más que 4 fases, solo que en vez de Aleph, Bet, Gimel, Dalet tenemos Asiyah, Briah y Yetzirah. Y su raíz, que es la fase de Shoresh, el discernimiento de Shoresh, que es Adam Kidmon. Todo se encuentra en las 4 fases, está enraizado, es un molde que de esto sale el desarrollo, comienza el desarrollo. Y así allí existimos. Por eso, cuanto que nosotros más hablemos sobre esto, más comprenderemos después. O que después, cuando nosotros estudiamos sobre los mundos, nos conviene prestar atención sobre las 4 fases, que cada mundo y mundo tiene allí una raíz. Repito el punto 11. Ahora podemos comprender la verdadera diferencia entre espiritualidad y corporalidad. Cualquier cosa que contenga un completo deseo de recibir en todos sus aspectos, que es la Vejinadalet, es considerada corporal. Esto es lo que existe ante nosotros en todos los elementos de la realidad de este mundo. En cambio, todo aquello que se encuentra por encima de esta gran medida del deseo de recibir se considera espiritualidad. Estos son los mundos Abiyá por encima de este mundo y toda la realidad comprendida en ello. Ahora podéis ver que toda la cuestión acerca de ascensos y descensos descrita en los mundos superiores no se refiere a un lugar imaginario, sino solo las 4 fases del deseo de recibir. Cuanto más alejada esté de Vejinadale, tanto más arriba se considera que está. Y a la inversa, cuando más cerca se encuentra de Vejinadale, se considera que está más abajo. Rab, es decir, que toda esta bahía que se llama las 4 fases de luz directa nos da a nosotros un molde sobre todo lo que sucederá después. Que al final de todo nosotros no salimos de las 4 fases de luz directa. Nosotros solo los detallamos más, los dividimos, los escrutinizamos, sería más correcto decirlo. Esas 4 fases, cada vez más y más. Eso es todo. Pero después de todo no hay más que 4 fases y por lo tanto esa es Abiyá y nosotros ante ella nos postramos. Ahí está nuestro destino, allí están todas las fuerzas, allí estamos nosotros. Todo lo que nos parece que está fuera de eso es todo una ilusión, por eso los mundos son así, ocultamientos. Todos son las 4 fases. Pregunta. ¿En qué forma nosotros debemos alentar a los nuevos alumnos y también a nosotros mismos a lo mejor a buscar las 4 fases en cada detalle de la realidad? Rab, no de tal forma, pero cuando nosotros estudiamos sobre el inerte, vegetal, viviente y hablante, su comportamiento, damos ejemplos de este mundo al mundo espiritual, al parecer. Entonces nosotros podemos también, las 4 fases de luz directas, estamos obligados a enseñarlas de una forma muy básica, porque nosotros aquí estudiamos cómo la luz funciona sobre el deseo y cómo el deseo reacciona a la luz. Fíjate, en la segunda fase es el deseo de recibir, cómo llega a ser el deseo de otorgar, cómo se invierte, es decir, la luz lo decide más fuerte. Eso es lo primero. Lo segundo, el deseo puede cambiar por medio de la luz. 2, de tal forma que sea opuesto a sí mismo. 3, de tal forma que quiera hacer actos de otorgamiento de sí mismo, ¿sí? Es completamente opuesto al deseo de la 4ª fase. Da nacer al deseo de recibir para poder dar contento al Creador, a la fase de raíz. Entonces ya vemos que aquí en la segunda fase está enraizado todo el trabajo futuro del Creado. Todo su trabajo comienza del deseo de recibir que hay en la primera fase, y en la primera fase al final quiere convertirse en la segunda fase, o mejor decirlo, ya es en la segunda fase, eso se hace, y como el segundo
la segunda fase se invierte para hacer un acto de otorgamiento que se llama Zerampin. Es decir, lo que nosotros necesitamos es semejarnos a la segunda fase. Eso significa que Marcos se le va a minar. La tercera fase, que no es nada. La tercera fase no tiene nada. Es resultado de la segunda fase, lo que la segunda fase dio a nacer. Pero de todas formas, la luz que funciona en ella es muy interesante lo que hace. Nosotros vemos el deseo de recibir que llega del otorgante, el deseo de recibir que en la tercera fase, ¿sí? Que llega del otorgante de la segunda fase, que por medio de la luz, por medio del placer, convierte el deseo de recibir con el fin de recibir, porque en la tercera fase quiere otorgar y en la cuarta fase quiere recibir, gozar del que otorga, de la recepción. Vos ves lo que hace la luz, ¿no? Es decir, que el deseo de recibir, no importa en qué forma, si actúa sobre él la luz, terminó. Lo que la luz puede hacer con él. Yo te digo, se puede escribir aquí libros sobre las 4 fases. Es simplemente un pozo sin fondo. Sí, pregunta. Con relación a lo que hemos hablado, es la fuente, es la matriz de la realidad. ¿Eso ayuda o confunde a buscar ese proceso ese proceso? Rav, ciertas leyes puedes sacar de allí, pero ¿qué principios? Es con relación a la materia, el deseo de recibir, la luz que otorga, cómo esa luz puede invertirse. En las 4 fases es ya la inversión de la materia misma, ¿sí? Quiere recibir, no quiere recibir, quiere incluso otorgar, quiere dar a nacer el deseo de recibir, que es una forma de mostrar el otorgamiento. ¿Qué hace la segunda fase? Yo estoy dispuesta ahora a dar a nacer a alguien para vos. Yo ahora voy a dar a nacer al deseo de recibir, que pueda recibir, que quiera recibir. No es materia, no es un pedazo de, ¿cómo se dice?, de carne, ¿sí? Sino que yo doy a nacer ahora el deseo de recibir un bebé para vos, para que vos lo llenes, para vos, por vos. Eso es lo que hace la segunda fase. Y ella, antes de eso, era el deseo de recibir. Vos ves lo que se hace por medio de la luz, ¿no? Nosotros podemos aprender de esto sobre todo nuestro trabajo. ¿Está bien? Sí. Y la pregunta, Eran, podemos decir que en la cuarta fase lo que se revela es el yo. Está el punto del yo que quiere otorgar al creador, y entonces la vergüenza es que vemos que en el creador no hay yo. Rav, vos tenés razón que en la vergüenza está la raíz de eso, pero también eso hay que descubrirlo, ¿no? Que en la cuarta fase es como en la cuarta fase se concentra en todas las fases anteriores. Cada una de las fases que incluye dentro de sí misma las demás fases. Entonces, como en la cuarta fase, cómo ella llega, a qué clase de restricción llega. Esa es en esencia la pregunta, no tu pregunta. ¿Qué motiva esa restricción? ¿Cuál es la razón de la restricción? ¿De qué es la vergüenza? ¿De qué me avergüenza? De recibir no me avergüenzo. En eso yo soy como un animal. No tengo de qué avergonzarme. Él me creó de esta forma. Él como el bebé que mama de su madre. ¿Se avergüenza? No. ¿Cuándo comienza la sensación de la vergüenza? Cuando en la cuarta fase descubre la segunda fase. Llega de la cuarta fase a todas las fases anteriores, y entonces comienza a descubrir cuál es la raíz de sí mismo, de dónde llega, y eso le trae a él a la restricción. Sobre la restricción yo no pienso que debemos hoy terminaremos de hablar. Es muy pregunta, no cerrarlo, abrirlo, porque si en verdad podemos tomar el escrutinio de esa forma, entonces resulta que todo lo que está cerca de la cuarta fase es algo más material, no así nomás es una adición del deseo de recibir, sino que todo lo que tiene como algo de yo que está independiente, está separado. Rav, siempre el discernimiento es en más calidad. Por lo tanto, la cuarta fase, cuando va creciendo el deseo más y más y más hacia el final de restricción, entonces todo ese deseo cambia. No es la cuarta fase homogénica. No, todos los deseos allí están mezclados y en escrutinios, etcétera. ¿Qué se puede? Pero yo no pienso que ustedes deben tomar de esto un ejemplo. Así enseñar en el campus está claro, ¿sí? Solo escrutinizamos estas cosas, esclarecemos estas cosas, y hay que transmitirlo para que lo puedan comprender y luego seguir adelante. No confundir. Para los principiantes, perdón que yo les digo esto o que yo les enseño esto, pero para un principiante debe estar claro que él recibe y agrega en el conocimiento
crecimiento en el conocimiento para acercarse a la espiritualidad. Entre nosotros, eso pasa a través de las confusiones, de los rechazos, toda clase de discernimientos inversos, opuestos. Pero para un principiante debe ser como algo directo, todo el tiempo algo dulce, 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 así permitirle crecer. Sí, Vlad, en la cuarta fase, que el deseo de recibir descubre que el creador es otorgamiento absoluto. El deseo de recibir, dice Rav, en la cuarta fase, él descubre esto. Pregunta. Entonces él ve que no puede estar en la misma amor absoluto, recibir sin pensamiento sobre sí mismo. Por eso es una restricción. Rav, sí, porque puede recibir, continúa Vlad. Sí, Rav, sí, pero la vergüenza no le permite. Es decir, hay una fuerza en el creado que se despierta que lo limita, no le permite recibir. Pregunta, ¿vergüenza qué? Rav, esa también es una pregunta. Es una falla en sí mismo, en su orgullo. Entonces, de nuevo, nos debemos elevar las tres fases anteriores y tratar de ver lo que es. O que no es de esta forma, o que él hace restricción porque tiene un problema que no se iguala con el emanante. No cuánto que recibe y cuánto no, sino que en la calidad de su relación con el otorgante. No importa cuánto que dan o reciben, porque si recibe con el fin de otorgar, significa otorgamiento, no sobre la acción misma, sino que en la calidad de la relación o el carácter de la relación. Por eso es restricción. ¿Cómo se llega al estado en que está en igualdad de forma? Y por eso, después de la restricción, inmediatamente en la pantalla de luz retornante y la formación del Partzuf, allí se revela. Pregunta, ¿la calidad de esa relación significa que respeto al Creador sin ninguna relación hacia sí mismo, sino que respeta al Creador? Rav, eso lo veremos después. Eso se revela luego en la ruptura, cuanto que el pensamiento que sí o no hacia el Creador. El Creado debe descubrir eso en profundidad y según las fases que se revelan en él todavía no es suficiente. ¿Está bien? Pregunta. Solo completar esa explicación, la cuarta fase. La cuarta fase puede expresar la igualdad de forma completamente y por otro lado la oposición completa. Sí, dice Rav. Sí. Pregunta. ¿Es cierto durante el día en la decena confundirlos con estas cosas, hablar entre ellos, entre nosotros sobre esto? Rav, no pienso que tendrán tiempo y me parece que se confundirán. No me parece bien. No sé, la verdad, no sé. Trátenlo de hacerlo y verán. A mí me organizan tales un horario que yo no puedo estar en contacto con la decena. Bueno, pregunta. Lo que se refiere que hacer entre nosotros preguntas durante el día. Rav, háganlo, sí, está bien, pero Kiev, pregunta de Kiev. En la cuarta fase, cuando Malhot decide sacar toda la luz de sí misma, pero de todas formas está su reconocimiento de que es la recibe y está quien da. Ese reconocimiento, esa conciencia llega también de la luz, el reconocimiento de que es el que recibe. Rav, la respuesta más simple, no hay nada que nos llega de la luz, todo viene de luz. El deseo de recibir llega de la luz porque es opuesto a él y todos los discernimientos en el deseo de recibir llegan a través de la influencia de la luz sobre el deseo de recibir que creó. Solo que está el acto de la creación, que es salir de la nada, y está el acto del desarrollo, que la luz continúa trabajando sobre el deseo de recibir que creó de la nada. Yesh Me'ain pregunta, de pronto he visto algo muy raro, que escribe cuánto hay en él el deseo de recibir en todas sus fases. En la cuarta fase se llama algo material y está en todos los detalles de la realidad en este mundo. Es decir, todo lo que hay en este mundo es la cuarta fase. Rav, no sé, ¿podemos comprar un boleto a ese lugar? Dice Rav. Es raro, dice el muchacho, que nosotros en este mundo podemos tocar en la cuarta fase. Rav, ¿vos te encontrás en este mundo? No sé en qué mundo te encontrás. Pregunta, ¿qué es este mundo? Rav, no sé primero encontrarlo. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde hay un letrero? Este mundo. Pregunta, está en esta realidad ante nuestros ojos en este mundo. Rav, no sé si te incluye a vos o no. Lo digo en serio, dice Rav. Si vos te encontrás en este mundo, entonces ante ti está todo el deseo de recibir. Está ante él, lo ves, lo comprendes, lo sentís, te encontrás en él. Es decir, si vos descubrís, si vos revelás el deseo de recibir en toda su medida, en toda su tamaño, su entereza. Ahora yo me encuentro en este mundo, porque fuera del deseo, nada determina el grado. A través de esto, yo no
no pienso que nos encontramos en este mundo. Nosotros nos encontramos en cierto estado. ¿Qué deseo tenemos? ¿Qué detalles de la realidad vemos? ¿Qué es inerte vegetal viviente? ¿Qué es personas? ¿Qué es? ¿Ese es este mundo? ¿Ese es el deseo, el gran deseo? No para bien ni para mal, nada. Es así nomás algo. Pregunta. Él lo llama esto algo corporal. ¿Qué significa algo corporal? Rav, corporal mayormente es con el fin de recibir. En resumen, es como con el alma, Adam Rishon, todas esas cosas las revisaremos luego. Nosotros debemos esclarecer estos escrutinios en las 4 fases. ¿Cuántas cosas podemos hablar? Sabes, en este mundo también, porque en las 4 fases por lo menos no estás confundido. Vos sabés que esto no está en ti, está en algún lugar allí, en el aire, así te lo imaginas. Pero este mundo, sí, por supuesto. Yo quería preguntar, en el principio de la clase quería encontrar la conexión entre nosotros, pero con el tiempo, lentamente siento como el pensamiento triunfa sobre la sensación. ¿Cómo sostener ese punto de que todo está entre nosotros y no comenzar a imaginarme algo distinto? Rav, todo el tiempo hablamos sobre las fuerzas, el deseo de recibir, el deseo de otorgar, cómo uno cambia al otro, cómo uno entra dentro del otro. La verdad es que en la decena todavía no hay una acción que nosotros debemos decir que esto lo debemos hacer en la decena, no es todavía las acciones que vienen a través del deseo de recibir entero que se hace. Por eso yo no sé la verdad cómo conectar esto con la decena, solo con relación al escrutinio, pero no con relación a la realización como lo estudiamos aquí. Eso se realiza en la decena. No, pregunta, ¿no buscar eso emocionalmente entre nosotros? Rav, yo creo que emocionalmente sí, pero traten de hablar sobre eso, hacer un taller sobre las 4 fases, cada uno que completa al otro. Eso lo pueden hacer sobre cualquier cosa. 4 fases, eso significa que es un drama, que incluye a todo, a Havaya en su esencia primaria. Sí, Moshe. Por un lado, la estructura de la realidad son 10 sfirot y precisamente está claro de las 4 fases, sí, que allí son 10 sfirot. Por otro lado, ¿cuál es la raíz de eso que de todas formas cada uno de nosotros siente que está separado de los demás? Rav, la ruptura, nuestro origen es la ruptura, no que cada uno siente a sí mismo, cada uno siente a los demás que están lejos de él y con eso él se siente a sí mismo. Si no sintiera lo inerte, lo vegetal, lo viviente alrededor de mí, entonces tampoco a mí mismo me describiría de una forma distinta. También la identificación con mí mismo, el pensamiento sobre mí mismo, el reconocimiento de mí mismo proviene de eso que yo reconozco la realidad que está en mi entorno, en mi entorno. Y si captara la realidad de una forma distinta, también a mí mismo me sentiría de una forma distinta. Es lo que sucede en los grados. Pregunta, ¿se puede decir que lo que está oculto de nosotros es esa estructura? 10 sfirot está oculto. Rav, lo que está oculto de nosotros es la estructura de 10 sfirot. Sí, por supuesto. Pregunta, ¿podemos decir que las buenas relaciones entre nosotros están ocultas? ¿O las conexiones correctas entre nosotros? ¿Se puede decir de esta forma que eso es lo que está oculto? Porque sentimos las relaciones, sentimos rechazo. Rav, nos encontramos en el término de la corrección. Todo lo que está fuera de la corrección es una ocultación. Y entre nosotros, hasta el término de la corrección, hay 125 ocultaciones. Y nosotros nos encontramos detrás de esas ocultaciones. ¿Qué está oculto? Dice Moshe. Rav, ¿qué está oculto? Que el Creador es bueno y benevolente y solo quiere dar. Nada fuera de eso. Pregunta, ¿cómo es correcto describir al Creador? Rav, describir al Creador, el que da, el dador, que vos estás dentro de una nube buena, benevolente. ¿Qué te falta? Conectarte con la decena y así aspirarla. Pregunta, ¿su benevolencia está oculta hacia mí? Rav, su benevolencia, su preocupación por la decena, no por ti, porque solo no puedes sentir eso. Rahamim, una sola pregunta, corta. La primera fase es completa de luz, la segunda fase es el Kli. ¿Por qué en las 3 fases hay 3 veces luz y Kli y en la cuarta fase hay solo una vez luz y Kli? Rav, no es cierto, no es cierto. Lo que vos dijiste está bien. Se puede. Netzach, Od, Yesod,
Zahar Nekeva, Zahar Nekeva. Rav, eso no lo estudiamos todo. No lo estudiamos, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Muchas gracias, dice Rahamim. Yo no lo estudié, usted por supuesto que lo estudió. Muchas gracias. Rav dice, el árbol de la vida. Los invitamos hoy a las 5:30 a una clase en vivo con Rav Lightman en el sitio Sivatova. Muchas gracias a los televidentes y que tengan un buen día. Curso Los Fundamentos de la Sabiduría de la Kabbalah. El Colegio de Kabbalah los quiere invitar a ustedes a unas charlas de conocimiento sobre los fundamentos de la sabiduría de la Kabbalah. La charla se realizará hoy, martes 19 de marzo, en Rishon LeZion. La entrada con 30 shekel y el registro de antemano. Los detalles 1-700-509 o en el sitio Capsio AIL. Y ahora cantaremos juntos una canción y un gran abrazo para todos. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהשכיל לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.